aquí también el fútbol, al menos en el sur, que fuesen clubes más modestos, también sería un buen negocio para esas organizaciones criminales. Y aquí la mafia juega un papel también en el fútbol italiano. El de la 'Ndrangheta, el mafioso, le suelta un disparo al ultra. Y el ultra le responde con 21 puñaladas. Ah, joder. Y se carga al de la 'Ndrangheta. Maradona hace una cosa cuando llegan las semifinales del Mundial de Italia 90. Italia contra Argentina. ¿Dónde se juega? En Nápoles. Y Maradona dice una cosa: napolitanos y napolitanas que vengáis al partido, sois italianos, pero recordad, Italia os olvida, Italia os maltrata, Italia os margina, así que si queréis silbar el himno italiano, bienvenidos. Yo os doy el ok. Sí. Un obelisco a Mussolini, ¿no? Efectivamente, un obelisco en el que pone Dux. Mussolini va a impulsar fusión de clubes en diferentes ciudades italianas, desde luego italianizar los nombres, lo que os decía antes. Y, por ejemplo, uno de los equipos que mejor sintetiza toda esta movida que os estoy explicando es la Roma. Surge en 1927 tras una fusión forzada de 3 equipos romanos. ¿Por qué? Porque Mussolini quería que Roma, como capital, tuviese un equipo potente. Un poquito digno. ¿Por qué fue tan relevante este torneo? ¿Qué pasó allí que dijimos, madre mía, el Mundial 34? Es una mañana en la sede del Partido Comunista Italiano. Una de sus figuras más radicales, Pietro Secchia, lo tiene claro. El PCI tiene que impulsar una revolución proletaria e imponer un régimen socialista. Al escucharlo, el líder comunista Palmiro Togliatti le pregunta por el resultado de la Juventus el día anterior. Secchia, desconcertado, no responde, a lo que Togliatti reacciona diciendo: ¿cómo esperas hacer una revolución sin conocer los resultados de la Juventus? Esta historia, entre el mito y la realidad, resume la importancia del fútbol en Italia, un país donde los dueños de los clubes son primeros ministros, grandes empresarios y hasta capos de la mafia. Un estado plagado de complejidades donde la historia se escribe con balón. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, analizamos Italia a través del fútbol. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Para este episodio balompédico se ha venido al estudio David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues como un niño en un parque de bolas, Fer. Hombre, mira, además, hombre. Aquí ya vestidos para la ocasión, con mi camiseta de la Fiorentina del Erasmus y la de Realpolitik. Aquí Todo también. muy demorado. Sí, bastante morado, desde luego, es verdad. Es verdad, sí. de Guadalajara. Morado También. alcarreño, sí, Es sí. verdad. Ahí, hilando. Y además, esta semana contamos con un invitado muy especial. Últimamente tenemos muchos invitados en el podcast, eso me gusta mucho. Se ha venido Aitor Lagunas, que es editor de la revista Panenka. Si no les conoces, deberías. ¿Qué tal, Aitor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Yo encantado y muchas gracias porque me hayáis abierto aquí las puertas de No es el fin del mundo para tocar un tema que creo que es muy punto intermedio entre el orden mundial y Panenka, que es cómo el fútbol puede ayudarnos a explicar Italia, ¿no? Un país tan Eso es. complejo, un país tan apasionante, a veces un poquito también indescifrable, pero tiene ese encanto de lo que no se entiende del todo de primera mano. Y hay una frase por ahí que creo que resume perfectamente esa relación entre la geopolítica y el fútbol aplicado a Italia, que la dijo un tal Winston Churchill. Nos suena, Fer, David. nos suena Sí, esta persona. algo nos quiere Nos han sonar. contado. Algo habéis hablado de él, Sí, ¿no? puede ser unas poquitas veces, quizás. Que dijo algo así como que los italianos pierden las guerras como si fueran partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fueran guerras. Y yo creo que es una definición perfecta de cómo entiende y se vive el calcio, Sí. el fútbol, en el bel paese, ¿no? En ese país tan bonito, tan atractivo y al mismo tiempo tan intrigante. Que además, esto también es un poco la excusa que hemos encontrado, y quien esté un poco hábil mirando la pantalla lo habrá visto la camiseta colgada de Realpolitik, porque este episodio también lo hacemos para que tú, oyente de No es el fin del mundo, conozcas un poco mejor nuestro podcast hermano que tenemos en Podimo, que es Realpolitik, pero tampoco voy a hablar mucho de ello porque sois vosotros quienes lo lleváis adelante, o sea que contadnos un poco qué es Realpolitik, qué temas, porque está publicado en Podimo, ya lo puedes escuchar, qué temas tocamos en este podcast, Realpolitik Pues, FC. Sí, es que Realpolitik es un poco ese punto intermedio, pero ya convertido no solamente en capítulos, sino en podcast directamente entre el orden mundial y Panenka, entre la cultura futbolística y las relaciones internacionales o la geopolítica, ¿no? Decimos algo así como el fútbol también te explica el mundo, también te puede ayudar a entender el mundo, y concretamente lo que hacemos es que en cada capítulo de Realpolitik Football Club, disponible en Podimo, vas a encontrar, por ejemplo, cómo el fútbol ayuda a entender los cambios en la Rusia desde tiempos de los zares, Unión Sí. Soviética, actual Putin, o por qué China
apuesta y no consigue triunfar en el mundo del fútbol. Irán, el conflicto de Israel y Palestina, Marruecos como potencia al alza en el Magreb y en el mundo árabe, y cómo hace del fútbol también uno de sus campos de batalla. Yo creo que al final es verdad que el balón pues se puede ver como algo, si quieres, muy superficial, un poco embrutecedor, pero al mismo tiempo también creo que es un soft power, eso que tanto nos ayudáis a entender. Es un soft power muy potente, porque hay pocas actividades humanas, ya no os digo deportes, hay pocas actividades humanas que conciten, que movilicen y que generen tanto seguimiento como el fútbol. Sí, además yo creo que es un podcast que, más allá de ser una iniciativa Vengadores aquí del orden mundial Sí, y de verdad. Panenka, que eso es lo primero, creo que es un podcast que incluso la gente que no es muy aficionada al fútbol también lo puede encontrar interesante, porque al final viene a desmitificar esa idea de que fútbol y política no se pueden mezclar, que es algo, el viejo mantra ese de que no se tiene que mezclar, ¿no? Pero es que de fútbol y geopolítica no dijeron nada. Claro. Nadie nos lo prohibió eso. O de política a lo mejor nacional, pero internacional no. Entonces, bueno, queremos un poco explorar cómo, precisamente lo que decías tú en la intro, cómo la historia también se escribe a través del balón. Que hay gente que puede estar pensando, pero es que a mí el fútbol no me llama. Calma, que esto no va de fútbol, es cómo el fútbol te explica la historia de un país y todas las dinámicas internacionales. El fútbol es una excusa. Y aquí, en No es el fin del mundo, hemos tenido series, hemos hablado de arte, hemos hablado, evidentemente, de deporte. Tenemos por ahí un episodio de la Fórmula 1. Sí. Hemos hablado de un montón de cosas que nos ayudan a entender cómo eso nos ayuda también a explicar lo que está pasando en las relaciones internacionales. Y si eso te gustó, pues el fútbol pues es un deporte más. Seguro que algún día hablamos de baloncesto y geopolítica, o de rugby y geopolítica. No me lo digas dos veces. Ajedrez, ojito. Ojo, ajedrez. Ciclismo, ojito. Pues sí. Yo no he conocido menos persona futbolera que Eduardo. Sí. Y está que no vive con Realpolitik. Está ahí preparándose también unos capítulos. Cuando empezamos a hablar de Turquía, de cómo Erdogan había utilizado el fútbol y cómo había jugado al fútbol también para ensalzar su figura. Se quedó absolutamente enamorado. Está Peck, Eduardo. Entonces, dale una oportunidad a estos temas que, de verdad, aunque el fútbol no te termine de llamar, confía en mí que creo que esto te va a gustar, porque es una forma diferente de entender el mundo. Quizás, pues, un poco que podamos pensar a priori que tiene relación, pero tiene muchísima relación. Así que por eso, David, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues aprovechando que tenemos a Aitor de visita y que nos honra con su presencia hoy, pues hemos querido ponernos ese traje de Realpolitik. Que te han invitado a comer, ¿no? Me han invitado a comer. Pues ya está. Y además no me han dejado pagar. Pues, o sea que la verdad que tengo que decir que no ha sido ligera la comida. No precisamente. Tupiditos. Ha sido copiosa y fantástica para un mes de julio en Madrid. Como una buena comida de directivas. Sí, exacto, es verdad. Es el intercambio previo a un partido, ¿no? Sí. No ha habido firma de servilleta. No ha habido firma de servilletas. Chistur y nada de eso. Pero sí que ya hemos empezado a hablar un poco de fútbol Italia, porque creo que es que lo merece, David. Sí, totalmente. Y por eso, porque es un país que nos gusta muchísimo. Además, aquí somos fanáticos de Italia, ya lo sabemos, un servidor en particular. Y es que pocos países se pueden entender mejor con el fútbol que Italia, porque en el caso italiano, el deporte rey refleja como nadie esas dinámicas políticas, económicas y también territoriales del país. Por ejemplo, vamos a ver cómo el tradicional dominio de los grandes equipos del norte, de la Juventus, el Inter o el Milan, está intrínsecamente relacionado con esa construcción del Estado italiano, con las disparidades entre el norte y el sur y con esos lazos de poder que existen en la sociedad italiana. Además, también vamos a hablar, entre otras cosas, de la relación del fútbol con el fascismo y con el comunismo italiano, del uso del fútbol para reforzar esas identidades regionales en Italia, que son muy fuertes, de Berlusconi, por supuesto, no puede está faltar, muerto el señor. E incluso de los vínculos entre el fútbol y la mafia, que además sobre esto en Panenka también saben un rato. Bueno, es que coincide que hace muy poquito acabamos de sacar uno de los últimos brazaletes, el podcast. Que es vuestro podcast. Podcast Brazalete Negro, efectivamente, que es el True Crime del fútbol. Y ahí explicamos un poco las últimas novedades y, sobre todo, cómo estas últimas novedades demuestran una relación cada vez más intensa y más cercana entre mafias y curvas. Las curvas son los fondos en los estadios, ¿vale? Que es donde tradicionalmente, efectivamente, es el hogar de los ultras, y cómo poco a poco esos reductos de los ultras están viéndose colonizados por mafias que muchas veces son originarias del sur, pero que cada vez están
en los estadios del norte también. Que van a donde está la pasta, ¿no? Correcto. Así Pues que yo creo que este es otro de los factores y otra de las derivadas que vamos a abordar en este capítulo de No es el fin del mundo. Entre fútbol y empresas de gestión de residuos, es como, Sí. como bueno, tienen que usar ese tipo de cuestiones los buenos sureños italianos. Pero antes de desgranar esas aristas una por una, creo que también es importante que repasemos los elementos fundamentales para comprender Italia. Aquí hay oyentes que a lo mejor se acuerdan del episodio de Italia que hicimos. Creo que, no sé si aún mantiene el récord, pero hasta ese momento fue el episodio más extenso que hicimos de No es el fin del mundo. Más de 2 horas, la primera David. vez que llegamos a las 2 horas, sí. Sí, Es verdad que estuvimos cruzamos un poco ese Rubicón, nunca mejor dicho, Sí, exacto. de las 2 horas. Que Dios reparta suerte. suerte. Sí, sí. Total. A ver, seguramente le resultará familiar a quienes escucharan ese episodio mítico. El primero también que hicimos con video podcast en Spotify, fíjate. si no me equivoco. Madre mía. El número 166, que me lo he apuntado, para la gente que quiera Vale, ir a a buscarlo, buscarlo. y no lo haya escuchado. Pero por recapitular algunos de esos elementos que comentabas, una de las características más relevantes de Italia, que ya hemos dejado caer y que mencionamos, es esa división entre el norte y el sur del país. Por un lado está esa Italia septentrional, que concentra la mayor parte de la riqueza, la industria y esos núcleos urbanos más prósperos, concretamente Turín, Milán y Génova. Por el otro está la Italia meridional, la Italia del sur, el Mezzogiorno que se llama, que abarca las regiones más pobres y con mayores tasas de desempleo, como Campania, Calabria, Sicilia o Cerdeña. Históricamente el sur de Italia ha sido una región agraria, con grandes latifundios y también con unas infraestructuras poco desarrolladas. Y estas regiones representan precisamente la base del crimen organizado en Italia. Es en el sur donde empiezan a arraigar las 4 principales organizaciones mafiosas del país, que está 'Ndrangheta en Calabria, la Cosa Nostra, la mafia en Sicilia, la Camorra en Campania y la Sacra Corona Unita en Apulia. Luego vamos a profundizar más en esto, pero tanto el dominio de las regiones del norte como ese peso de la mafia en el sur, aunque como dice Aitor, cada vez están penetrando más, por lo menos en los clubes del norte, pues ayudan a entender esas dinámicas políticas, económicas y sociales de Italia. Unas dinámicas que, como veremos después, pues se han caracterizado muchas veces por ese clientelismo y la corrupción. Al margen de esta división norte-sur, también hay que entender que Italia enfrenta varios conflictos regionales en el país. Durante décadas, pues el Estado italiano ha mantenido disputas con Austria y con los países balcánicos por esa soberanía de Trieste, el Véneto, Trento y el Alto Adigio o Tirol del Sur, según la según a quién mayoría, le preguntes. claro, germanoparlante de esta región. A ello también se suma el sentimiento regionalista de territorios como Cerdeña o Sicilia. En definitiva, en Italia estas tensiones son bastante recurrentes. Vale, entonces, vayamos un poco por partes. Vamos a empezar hablando de esa disparidad, desigualdad. Aquí está el meme de cualquier mapa de Italia, se explica por la mitad arriba en verde, la mitad abajo en rojo. Casi, vamos, cualquier cosa. Y aquí, Aitor, o sea, esta disparidad, esta brecha, clarísima brecha norte-sur, también se ve en el mundo del fútbol. Relación entre poder económico, poder político, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, al final el fútbol, como decimos, es un poco un espejo de cuestiones que son mucho más complejas a nivel social, a nivel político, claro. a nivel económico. Es una herramienta de poder al final. Sí, y sobre todo yo creo que es como muy fidedigno en su capacidad de reflejar las realidades que a veces son más complicadas de entender, pero que con el fútbol son muy, muy palmarias, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy sencilla. En el año 29 comienza a jugarse el campeonato nacional, la Liga de Italia, la Serie A. Han pasado 96 ediciones, ¿vale? 96 ediciones. De esas 96, 84 están en vitrinas de equipos del norte, ¿vale? Un poquito desigual. Sobre todo concentradas en 3, Juventus, Inter y Milan. En cambio, en el sur solamente vamos a encontrar 5 títulos de liga de toda la historia. 4 en Nápoles y 1 en Cagliari, que es la capital de Cerdeña. Que Nápoles ganó una hace poco, además. Quiere decir que esto hasta hace unos años era todavía más desigual. Sí, de hecho ha ganado 2 de las últimas 3. Claro. O sea que fíjate, esa actualización... Sí, claro, le compensa ligeramente al sur. Exactamente. Alza un poquito ese promedio que era bastante pírrico y aún así sigue siéndolo, ¿no? No es casualidad, creo, David, Fer, que el fútbol en Italia entrase por Génova, por uno de los puertos, si no directamente el puerto más importante en aquel momento en el país, capital industrial además, muy conectada desde el punto de vista mercantil y por lo tanto pues también punto de acceso para marineros ingleses, soldados, etcétera, ¿no? Insisto, Génova se convierte un poco en la primera capital del fútbol italiano, pero poco a poco esa capital va a ir moviéndose hacia el Piamonte, hacia Turín, concretamente porque allí está la familia Agnelli, que desde 1923 pues, se convierte en propietaria, además de la Fiat,
la principal Sí, empresa automovilística, claro, además de el diario La Estampa, que todavía sigue que todavía sigue en funcionamiento, correcto, pues además también un equipo de fútbol, la Juventus. Así que se acaba convirtiendo un poco en una dinastía familiar. En ese momento Italia todavía es una monarquía, pero luego, incluso en tiempos de república, se considera a los Agnelli como la familia monárquica de Italia, claro, ¿no? Sí. porque es una especie de no estirpe. la dinastía de Saboya. Correcto. Y en cualquier caso, esa capitalidad va a seguir fluctuando siempre en el norte. Primero Turín, luego también Milán, Sí. porque allí, a partir de 1986, aparece otro de los grandes actores, que ya hemos mencionado su apellido, Silvio Berlusconi, gran magnate italiano de los medios, de la empresa, de la construcción, de la televisión, de diferentes aspectos, no todos ellos muy ejemplares, pero en cualquier caso se convierte también en propietario del Milán, y yo creo que esa relación tan directa entre poder económico / político y fútbol, pues en pocos países es tan palmaria y tan evidente como en Italia. Quizás aquí en España no asociamos, por ejemplo, la ciudad de Turín, lo tenemos ahí como un lugar secundario, pero en términos de poder tiene mucho, que es la antigua capital, ¿no?, del reino de Saboya-Piamonte, si no me equivoco, y luego que ha ido construyendo, o se construye a partir de ahí, puro tejido industrial, que es lo que le dará el músculo económico a Italia, y luego con el añadido de Milán, capital indiscutible económica de Italia, gran capital del norte, y que además junta eso, dos de los 3 equipos del norte, el Inter de Milán y el AC Milán, el Milán normal y corriente. Entonces que al final, en 2 polos muy concretos, muy lejos de Roma además, se concentraría todo el poder futbolístico italiano del norte. Pero bueno, para quienes no hayan escuchado todavía ese episodio de Italia, también explicamos un poco de dónde nacen esas disparidades entre el norte y el sur, para que la gente entienda, porque en Milán se hinchan a ganar ligas y en Nápoles se comen un cagarro. Sí, bueno, recapitulando un poco, porque profundizamos más en ese episodio naturalmente, 2 horas dan para mucho, Sí. Esas disparidades entre el norte y el sur de Italia surgen desde el momento de la unificación. Recordemos que antes de la creación del Estado italiano, su territorio estaba dividido en una serie de reinos, ducados, también estaban los estados pontificios allí en Roma, era un crisol ahí de pequeños territorios. Curioso. Exactamente. Y entre esos pequeños estados destacaban 2 reinos. Estaba por un lado el reino de Cerdeña-Piamonte, que estaba gobernado por los Saboya en el norte, y luego estaba el reino de las 2 Sicilias en el sur, gobernado por los Borbones. Por un lado, los monárquicos y la alta burguesía liberal piamontesa pues defendía que la unificación debía liderarla ese reino de Cerdeña-Piamonte, que tenía más recursos políticos y militares. Era la gran potencia de la península itálica del momento. Por el otro, los republicanos democráticos apostaban por una guerra revolucionaria y popular que desembocase en una asamblea nacional constituyente para decidir. Claro, rollo Revolución Francesa. Sí, y ahí decidían ya el nuevo Estado. Claro. ¿No? Como ya comentamos en ese episodio, el reino de Piamonte-Cerdeña pues lideró la unificación y expandió su poder político, sus leyes y sus instituciones por el nuevo Estado italiano que nace en 1861. Ese proceso genera 4 cosas. Primero, profundas divisiones internas. Hay muchos opositores internos dentro de ese nuevo Estado italiano. Un resentimiento entre ese norte y ese sur. La ausencia de una identidad nacional común que cuesta mucho construir. Y luego un terreno propicio para que crezca la mafia en esa Italia meridional. Que luego, aquí esto, creo que ya lo mencionamos en el episodio, que nos pensamos que en España somos la última pesícola del desierto con nuestros temas territoriales, pero no. En Italia tienen unas profundas divisiones territoriales de AUPA, y al final eso, esa falta de cohesión nacional que también existe, también se traslada a esa rivalidad entre los clubes del norte y el sur de Italia. O sea, hay un pique territorial curioso. Sí, de nuevo el fútbol vuelve a ser otra vez, vuelve a servir un poco de reflejo o de espejo de lo que sucede de una manera cotidiana en la calle, ¿no? O en las relaciones hasta fecha muy reciente bastante tensas entre comunidades del norte y del sur. Yo tengo que decir aquí un apunte un poquito personal. Hablaba David de su paso por Florencia como Él ya estudiante. ha declarado su filia norteña. Sí. Bueno, es fácil enamorarse de Toscana también. Sí, la verdad es que creo que no es un... A ver, no me la he jugado mucho. No eres el primero, ¿eh? El- Pero, claro, yo es que estoy casado con una italiana. Vale. Mi hijo pequeño es 50% italiano. Entonces, claro, yo voy a Italia con bastante frecuencia y además de una manera como muy, muy inmersiva. Y a mí lo que más me llama la atención desde el principio es precisamente esto que acabas de apuntar tú. El impacto tan grande que hay entre el norte y el sur. Sigue habiendo ahora, estamos grabando esto en 2025, y sigue habiendo unas diferencias, para mí,
que soy hijo de vasco y andaluza, imagínate. El combo break era El así. combo break tremendo que yo ya llevo de cuna, para mí es mucho más marcado en Italia la diferencia entre el norte y el sur de lo que tenemos en España. Es mucho, mucho más marcado. Bueno, nosotros que hacemos mapas, tenemos una serie de mapas sobre Italia y efectivamente las diferencias entre el norte y el sur de Italia son mucho más profundas que las que hay, por ejemplo, entre País Vasco y Andalucía. Pero es que es a todos los niveles, es que no es solamente en una cuestión económica, industrial, que obviamente es lo primero que a lo mejor se nos puede venir a la cabeza, de paro juvenil. Es simplemente una cuestión tan, para mí, poco conocida como la diversidad lingüística del país. Es decir, cuando hablamos de Italia nos imaginamos que todos los italianos, los 60 millones de italianos, uno detrás de otro, todos hablan en italiano. Y no es verdad, es que hay muchas regiones en las que el italiano no es el primer idioma. Ellos les llaman dialectos, pero hay dialectos, lo que ellos llaman dialecto, por ejemplo, el napolitano, que es muy difícil de entender. Entonces, cuando hablamos de fútbol, por ejemplo... Todo eso se condensa. Se condensa en 90 minutos. Por ejemplo, hablamos partidos Juventus-Nápoles, ¿no? Por un lado tienes a la Juve, que representa esa élite industrial, económica y casi te diría también política del norte de Italia. Por el otro, Nápoles, que es la gran ciudad, la gran capital de un sur que se siente marginado y maltratado. Y probablemente no sin razones para ello. Sí, porque Nápoles es curiosa de ver cuando vas por allí. Pero cuando iba Maradona con ese Nápoles, que es el primer Nápoles que mira a los ojos, es capaz de mirarle a los ojos a los grandes equipos del norte, lo que escuchaba era bienvenidos a Italia, o Vesuvio lava lì col fuoco. Pedían los aficionados del norte, por ejemplo, cuando iban a Verona, que el Vesubio lavase con fuego la ciudad de Nápoles porque se le consideraba una ciudad sucia, llena de infecciones, llena de enfermedades, que había que quemar y volver a construir, ¿no? Y eso era lo que se escuchaba, lo que oía constantemente los equipos del sur cuando viajaban al norte. Así que... Es difícil, o sea, entiendo que para un napolitano sea difícil querer a los norteños si te están deseando que el Vesubio arrase tu ciudad. ¿Y sabes quién jugó muy bien esa carta porque era muy listo para todo este tipo de cuestiones? Digo, Armando Maradona. Maradona, que es ese líder de ese Nápoles, como os digo, que es un poco el que primero empieza a infundir cierto temor en los equipos del norte cada vez que se tienen que medir con un equipo del sur. Maradona hace una cosa cuando llegan las semifinales del Mundial de Italia 90, en ese momento él era capitán general en Nápoles. Sí. Llegan las semifinales, Italia contra Argentina. ¿Dónde se juega? En Nápoles. Y Maradona dice una cosa: napolitanos y napolitanas que vengáis al partido, sois italianos, pero recordad, Italia os olvida, Italia os maltrata, Italia os margina. Así que si queréis silbar el himno italiano, bienvenidos. Yo os doy el ok. Sí. No lo consiguió del todo, pero creo que esa anécdota sería imposible que se hubiese dado si Maradona hubiese jugado en un equipo del norte y esa semifinal se hubiera jugado en Turín o en Milán. Claro. Hubiese sido imposible. Claro. Qué barbaridad, fíjate. Y esto no solamente ha pasado, o no solamente pasó con Maradona. Por ejemplo, hay una historia que a mí me fascina, una anécdota más que una historia, que ocurre también en Cerdeña, porque muchas veces cuando hablamos del sur nos olvidamos de que Cerdeña es el sur. Totalmente. Sí. O Sur- se ve... sur O insular. está considerado. Está dentro de- considerado claro. sur, Sí, sí. correcto. Y a pesar de ser uno de los orígenes de esa monarquía a partir de la cual se va a ir extendiendo un poco la idea de la Italia unificada en Sí, porque lo que es 1860. el norte de Italia no llega ni a Roma, se queda bastante antes. Yo creo que el Sí, norte de sí, Italia sur. se queda Sí. en la frontera entre Sí, Lazio sí, y un poco Toscana. sí. Claro, yo creo que quizás... Florencia, Módena, Pisa, Siena. esa Incluso te zona. diría que hasta Emilia-Romagna puede ser el límite y Toscana, no te digo que se considere sur ni mucho menos, pero está como en un punto intermedio. Claro. Sí, sí. Pero, como os decía, Cerdeña, que probablemente mucha gente no la considera sur, pero creo que en Italia sí que se considera como tal. Año 71 se juega un partido, que no es muy importante, de nuevo el fútbol... Como es- muchos otros se jugaron en ese año Sí, 71. pero concretamente este, y por eso digo que el partido como tal no tiene mucha importancia, pero creo que sí que es simbólico por lo que pasó. España-Italia juegan en Cagliari. Y resulta que al seleccionador italiano le da por convocar a 4 jugadores del Cagliari, que acababa de ser campeón italiano, una de las pocas veces en las que un equipo del norte, un equipo no del norte era campeón de la Serie A. Insisto, el seleccionador italiano, que se llama Ferruccio Valcareggi, convoca a 4 jugadores del Cagliari, pero no hace jugar a ninguno Está feo. en Cagliari. ¿Qué pasa?
silbidos durante los 90 minutos cada vez que un jugador italiano tocaba el balón. Es más, cuando acaba el partido, lanzamiento de fruta desde la grada. ¿Cómo sería la cosa que el árbitro, que era francés, le pregunta al capitán italiano, a Facchetti, y le dice, oye, ¿pero qué está pasando aquí? Si yo pensaba que venía a pitar un partido entre Italia y España en Italia. Claro, y toca arbitrar a la grada contra Italia. Pues tiran fruta desde la grada, le dan un mandarinazo o un naranjazo al seleccionador y acaba ganando España. Es la primera vez que Italia pierde en terreno propio, Claro, en 10 años, y tardará 2 décadas en volver a jugar un solo partido en Cerdeña. Para eso... Y con el trauma de a ver qué nos tiran esta vez. Correcto. Imagínate hasta qué punto la idea del Estado italiano es todavía una idea que cuesta de asimilar. Que cuesta de ¿no? asimilar en el sur. Ya. Claro, de hecho, si tú miras lo que suelen cantar los aficionados del Nápoles o lo que se suele decir en Nápoles en general, es nosotros somos partenopeos, que es el gentilicio de Parténope, el antiguo nombre de Nápoles. Ellos reivindican su identidad napolitana por encima de la identidad italiana. Y en algunos casos también, en vez de reivindicar la bandera tricolor, el himno di Mameli, el canto del Italiani, que es el himno nacional de Italia, pues hacen lo propio con la enseña borbónica y con el himno al rey de Giovanni Paisiello, que es el himno del reino de las dos Sicilias. También un poco por tocar las narices eso es y totalmente tocar las como narices. contrapunto, ¿no?, a ese Estado italiano que lidera el reino de Cerdeña-Piamonte. Es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Palermo, donde suelen lucir la trinacria, que es la bandera de Sicilia, o en Cagliari, precisamente donde predomina esa bandera de Cerdeña. Al final, estos símbolos son una forma de validar esas identidades regionales y también de diferenciarse de una Italia que ven impuesta de arriba hacia abajo. Claro. Curiosamente, esta visión supremacista del norte hacia el sur también ha alimentado el separatismo dentro de las regiones septentrionales del país, porque durante los años 90, que también lo comentamos en ese episodio, surgió en ellas un movimiento conocido como el nacionalismo padano, en lo que se conocía como la Padania, que abarcaba esas regiones del norte. Que fue un invento que se me hicieron, pero que tuvo su predicamento. Las tierras del Po. Sí, sí, sí. Eso es, que veía a Italia como un estado corrupto y centralista que lo que hacía era expoliar a las regiones ricas del norte para subsidiar a esos parásitos del sur. Una visión bastante supremacista que, bueno, ya se ve en los campos de fútbol. Basándose en este discurso, pues se rompió en esos años la famosa Liga Norte, que fue quien más abanderaba esta idea. Luego ha derivado, pues Salvini le conocerás claro, y tal. En ese momento era Umberto Bossi, ahora es la Liga, partido de derecha populista que lidera Salvini, que históricamente ha defendido más la autonomía fiscal de estas regiones como Piamonte, Lombardía, Veneto o Liguria. Claro. Y más allá de estas disputas políticas, dentro del campo, claro, al final las vitrinas, el palmarés es evidente, ¿no? Que la Juventus ha impuesto claramente su poderío al Nápoles. Es lo que decíamos, el número de ligas, la simetría es brutal. Sí, creo que es como muy, muy simbólico. Es verdad que ahora, cuando estamos grabando este capítulo, el Nápoles es vigente campeón de la Serie A, pero es que no nos puede sorprender. Es una anomalía histórica en ese aspecto. Sí. Sobre todo visto con toda la perspectiva de lo que es el fútbol italiano, desde luego es una anomalía. Y solamente hubo un periodo parangonable a lo que está sucediendo ahora en estos últimos años, y además parangonable con un nombre y un apellido, o dos nombres por ser exactos y un apellido muy claros, que son Diego Armando Maradona, mitad de los años 80, ¿no? Cuando Maradona aterriza en Nápoles en el verano de 1984, rebotado del Fútbol Club Barcelona, pues probablemente nadie se imaginaba, aunque todos deseaban en la ciudad, en la capital campana, pues que ese fichaje iba a conseguir lo que nadie había conseguido antes, que es que el Nápoles se proclamase campeón de Italia y que sobre todo pudiese desafiar y pudiese convertirse en un motivo de orgullo para todos los pueblos del sur, porque realmente el Nápoles acabará convirtiéndose en el gran equipo del sur, aunque hay también rivalidades muy marcadas con prácticamente todos los equipos de esa zona, ¿no? Pues con el Bari, por ejemplo, con los equipos sicilianos, Palermo, etcétera, pero la llegada de Diego Armando Maradona constituyó un antes y un después. Antes os hablaba, por ejemplo, de la semifinal del Mundial de Italia 90. Claro, es que el Mundial de Italia 90 es como súper paradigmático, porque además, punto uno, no nos acordamos, ¿eh? ¿No? No habíamos ni nacido, Aitor. Ah, pues yo sí me acuerdo porque fue el primer Mundial. Claro. Aquí me habéis hecho sentir un poco mayor, vale. No, lo dices como, pero no estáis ahí delante de la tele. No estábamos ni hechos. Pues yo que sí que estaba delante de la tele, recuerdo perfectamente el impacto que me generó el primer partido de aquel Mundial. En aquel momento se jugaba el primer partido del Mundial, era entre el vigente campeón y uno de sus rivales del grupo, y en aquel caso fue un Argentina-Camerún en San Siro, Milán. Gana Camerún. Joder. Gana Camerún. ¿Cómo sería que Maradona, que, insisto, tenía un sexto sentido para tocar la tecla geopolítica,
dijo que su presencia generaba tanta animadversión en el norte que había sido la primera y, decía, única vez que había visto un estadio del norte de Italia aplaudir a 11 negros. Madre O sea, mía. imagínate, Sí, sí, imagínate Cómo tocaba la pera. Bueno, tan es así que un año después, yo creo que no por casualidad, el antidoping italiano le encontró a Maradona algo que no le había encontrado antes. Yo creo que tenían algunas cuentas pendientes de ese... Rompió el medidor del antidoping. Total. Probablemente de manera justificada, en el sentido de, quiero decir que no creo que. No, con Maradona no hacía falta trucar los controles de antidoping. No hacía falta mucha conspiranoia, desde luego. El botecito de cristal era de colores, básicamente, cuando te hacía pis Maradona. Pero es verdad, sí. Pero es verdad que el primer equipo del sur, de este sur un poco entendido de manera amplia, que había conseguido alzarse con un Scudetto, era ese Cagliari del que os hablaba antes, ¿no? De principios de los años 70, con un jugador que mucha gente piensa que era sardo y que en realidad era del norte de Italia, Gigi Riva, que se hizo como una especie de Maradona antes de su tiempo, y que cuando llegó a Cagliari lo primero que dijo, joder, esto parece África. Joder. Es que imaginaos Madre la enorme distancia política, social, económica que había en ese Bueno, en momento. los 70, sí. además, claro. Sí, sería una época, en fin, curiosa para lo que era la periferia italiana, por así decirlo. No, y para las distancias, ¿no? entre las diferentes regiones, en un momento también en el que los transportes no son los que hay ahora. Claro. Fijaos que Gianni Brera, Brera... la Cerdeña es como el típico sitio un poquito pijo de veraneo, tal y cual, pero en los 70 tendría En que ese ser momento- un sitio, en ese momento un sitio no, complicado. Y fijaos cómo sería la cosa también que Gianni Brera, que es el gran periodista o uno de los grandes padres de las letras deportivas en Italia, cuando el Cagliari se alza con ese Scudetto de 1970, lo que dice es que Cerdeña por fin se ha integrado definitivamente en el Estado italiano. Sí, para que luego digan que no tiene importancia el fútbol. Claro, ahora ya sois italianos, ya que habéis ganado un Exacto. Scudetto, ¿no? Ahora Algo así, sí. ahora Sí, sí. sí, ahora sí, ¿no? Justo. Al final, lo extraordinario de esta rivalidad entre la Juventus y el Nápoles, o la hazaña del Cagliari de Gigi Riva, es que representan perfectamente el eterno problema de Italia. Durante más de 150 años, las autoridades italianas se han encontrado con el desafío de tener que construir un proyecto nacional común en un territorio que está tremendamente fracturado política, económica y socialmente. No, y lo que tú decías, desde arriba hacia abajo, en todos los sentidos. Es Claro. decir, desde la monarquía hacia el pueblo, pero también desde el norte En capas hacia el sur. sociales, Sí, sí, sí. en geografía... Entonces, claro, el Todo. pobre del sur tiene el doble desincentivo a sentirse italiano, porque le maltratan por todos los sitios y desde luego no le han hecho parte jamás de los jamases. Sí. Y eso que todavía no hemos hablado de esos conflictos regionales, ¿no? De la parte norte o noreste del país, porque además de esa fractura norte-sur, que es clara y evidente, también habéis mencionado las tensiones fronterizas con Austria, por los parte de los Alpes, y por los países balcánicos hacia el este. Exacto, que de estas no se suele hablar tanto, pero también son conflictos bastante Sí, sí. fuertes en la historia italiana. Pensemos que cuando nace en 1861 ese reino de Italia, Italia todavía es un estado en construcción. Aún faltaba por incorporar varios territorios italianos, como por ejemplo Roma, la capital, Sí. que seguía controlada por Sí, los un- estados. un pequeño lugar, Roma. un detallito, ¿no? Un detalle sin importancia, capital del Imperio Romano, Claro. ahí estaba el Papa, casi nada. Pero luego además también estaban esas zonas de mayoría italiana bajo soberanía de Austria, como el Véneto, Trento, Tirol del Sur Sí. y Trieste, que son territorios muy importantes y que van a marcar la política exterior italiana durante décadas. Italia se anexiona al Véneto en 1866, tras la guerra entre Prusia y Austria, donde Italia salía con Prusia, pero bueno... es un Saca la caña y dice, esta es la mía. Sí, es un desastre Italia en el campo de batalla, pero bueno, consigue anexionarse el Véneto. Bueno, esto es un desastre Italia en el campo de batalla. Da igual cuando digas cuando esto. lo leas. Ya lo decía Winston Churchill, o sea, Correcto. y estamos hablando del siglo XIX. Pero bueno, Roma luego se convertiría en la capital del país, ya 5 años más tarde, pero la cuestión de Trieste, Trento y Tirol del Sur no se va a resolver hasta el siglo XX. Sí, sí. Estos 3 territorios pasarían a formar parte de Italia tras el colapso del Imperio Austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial, 1919. También se incorporaron otros territorios que estaban disputados con los eslavos, como Istria, o en 1924 Fiume, la actual Rijeka, que fue anexionada por la Italia Claro, fascista. está en Croacia, ¿no? Claro, Eslovenia, Croacia, sí, Croacia, efectivamente. Pero, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Pues que los partisanos yugoslavos liberaron estas zonas de ocupación del eje. Así, tras el conflicto, pues Italia pierde el control de Istria, que pasa a formar parte de Croacia fundamentalmente, Fiume, Rijeka y Trieste, que se convirtió en un territorio libre, que estaba dividido en 2 partes. Una que estaba controlada por los aliados y otra por Yugoslavia. No va a ser hasta 1954, cuando mediante un acuerdo provisional, que ya se hace definitivo en 1975, pues Italia
recupera el control de esa zona aliada. El Berlín del Mediterráneo, básicamente. Sí, totalmente. No sabía yo la historia de esa ciudad partida. Y al margen de esos cambios fronterizos, creo que lo más interesante de esto es saber cómo se han visibilizado, expresado esas diferencias étnicas, políticas, lingüísticas. También en el campo de fútbol. Cuando hay minorías, siempre empieza un poco la reivindicación ahí en las gradas. ¿Sirvió el fútbol como herramienta, como elemento para reforzar esas identidades que estaban separadas? Es decir, nosotros o somos Italia o no somos Italia o no sé qué somos, pero... Totalmente. Es que yo creo que el fútbol para eso es especialmente útil, ¿no? Claro. Para visibilizar en estadios esas minorías un poco que a lo mejor muchas veces no pueden expresar su identidad en otros foros, y en cambio cuando llega el domingo a las 5 de la tarde, estoy hablando también de una manera un poco viejuna, cuando se juega al fútbol a esa hora, solo a esa hora, pero sí que aprovechan, ¿no?, para sacar la bandera o para reivindicarse. Claro, se juntan todos en un espacio. Correcto. Pues, Aquí hablo de nuevo más como italiano consorte que como periodista deportivo, pero por mi experiencia personal me da la sensación de que hay como 3 elementos que han sido muy importantes en la vertebración de un Estado que, como decía antes David, ha tenido un proceso fatigoso. No ha sido muy natural. No, o ha sido más fatigoso de lo que nos podemos imaginar nosotros desde sí. España, ¿no? Que es... no solamente en la expansión del propio Estado, sino directamente en la expansión de lo que os decía antes, del idioma italiano, ¿vale? Estos 3 elementos son la guerra o las guerras, empezando claramente por la Primera Guerra Mundial, que es quizá uno de los primeros momentos en los que un siciliano y un lombardo han tenido que forzosamente convivir y entenderse porque les iba la vida en ello. Es el primer momento en el que en los campos de batalla del norte de Italia tienen que convivir gentes de orígenes muy diferentes que prácticamente no tienen en común ni siquiera el idioma, claro. ¿Vale? La guerra, insisto, la televisión, factor fundamental durante los 50 y 60 para la expansión del italiano, y el fútbol. El fútbol es un elemento de cohesión, es un elemento vertebrador clarísimo de la península itálica. Así que, volviendo un poco a lo que me preguntabas, durante la época, por ejemplo, fascista, hay equipos que sirven un poco para dar visibilidad a esas minorías. Efectivamente, hay clubes italianos que utilizan ese fútbol para reivindicar su italianidad. Por ejemplo, en Trieste, esta ciudad de la que hablábamos antes, ese Berlín del Adriático, surge la Triestina, que simbolizaba la victoria de Italia en la Primera Guerra Mundial. Y en Fiume, en esa Rijeka de Croacia actual, pues aparece la Fiumana, que es otro emblema de la identidad italiana. Es decir, cómo las colectividades italianas en cada una de estas ciudades en las que la italianidad está en disputa, pues se sirven del fútbol para decir no. Claro, también entiendo que es como la forma de dejar una semilla identitaria para que germine y, bueno, la ciudad será lo que sea, pero tú ya has hecho ahí como tu pequeña inversión. Tú ya has metido la cuña. Eso es, para que todos los domingos haya gente diciendo, pues yo qué sé, Fiume es italiana. Tal cual. Pues... Y eso que Mussolini no será el único que utilizará el fútbol con un propósito nacionalista, porque es verdad que, por ejemplo, en Trieste, en esta ciudad de la que estamos hablando, ahí en el extremo superior de Italia, ya haciendo frontera con la actual Eslovenia, pues surge un equipo, la Ponciana, que era de un barrio, San Giacomo, que era históricamente de mayoría eslava, ¿vale? Dentro de la ciudad hay distritos o barrios que son de mayoría eslava. Perfecto. Llega 1946, acaba la Segunda Guerra Mundial, Italia ha hecho la de siempre de Italia, que es comenzar la guerra en un bando y acabarla en el otro. En cambio, en Yugoslavia ha ganado Josip Broz Tito y encima... Bien, no ha necesitado del Ejército Rojo para echar a los nazis. Y este líder yugoslavo, Tito, invita a este equipo del barrio eslavo de Trieste a jugar la primera división de Yugoslavia. Y eso genera un cisma dentro del propio equipo. Hay una Ponciana que va a seguir compitiendo en el fútbol italiano, pero hay otra que se va a llamar Amatori Ponciana, que es el equipo que decide aceptar la oferta de Tito y que se va a jugar en la pirámide del fútbol yugoslavo. O sea, el equipo se escinde. Uno va a jugar la Liga Yugoslava, otro seguirá jugando el calcio normal y corriente. Así es. Y es verdad que con el tiempo
ese Amatori Ponziana que acepta la oferta de Tito se reintegrará en la Federación Italiana, pero la Federación Italiana no se va a olvidar. Ni olvido ni perdón. Exacto. Les va a decir, vosotros que os habéis ido y habéis aceptado la oferta de Yugoslavia, os vais a quedar sancionados sin jugar 6 meses y los jugadores serán tildados de traidores a la patria durante el resto de sus carreras. Ahí Joder, no lo perdonaban, ¿eh? la neverita. Buen rencor. Es verdad que en el 46 todavía estaba esa relación entre Tito y Stalin, después romperán 2 años después. Sí. Ya Yugoslavia empezará a mirar un poquito más a Occidente, ese sentimiento antioccidental no era tan fuerte y yo creo que por ahí quizás la Amatori Ponziana esta Se intentó pues, recogió escurrir. cable y dijo, bueno, es momento de volver a casa. Claro. Aquí me pregunto también si ha habido un caso opuesto, es decir, de un club que haya intentado aglutinar a 2 comunidades diferentes, no sé si reconciliables, bajo los mismos colores. El fútbol también puede servir para esto, Claro, ¿no? el fútbol también Sí. es bonito, no es solo para separar, también sirve para unir. Correcto, pretendidamente también puede perseguir, Exactamente. en alguna ocasión el fútbol se equivoca y puede perseguir fines loables, ¿no? Sí, por ejemplo, en Serie B tenemos al Südtirol, al Fußball Club Südtirol, que como ya habéis visto por mi pronunciación, pues no parece muy italiano No es de así. las afueras de Roma. No suena así con una musicalidad como para hacer Claro. así. precisamente. Exactamente. No invita tanto a comer pasta como a beber cerveza, probablemente, ¿no? Y es que este es un club, o probablemente el club más importante de esa región italiana de la que ya ha hablado también David, que es una de las pocas regiones que es región autónoma. Ojo, porque ahí la Constitución italiana de 1946 de la da República cierto Italiana, beneficio, ¿no? claro, distingue entre regiones normales y las regiones que son un poquito especiales, entre ellas Sicilia, Cerdeña y también Sí. Tirol del Sur. Es un equipo que se funda en 1995 cuando un grupo de empresarios locales decide comprar un club, el Sportverein Milán, que es un equipo de la zona con fuertísimo acento germánico, y la idea es un poco aglutinar allí a las comunidades tanto de habla alemana como italiana, ¿no? Y que se fomente un poco una identidad fusionada dentro de la región. Así es como nace el Fußball Club Südtirol Alto Adige, que, ojo, ya ahí recoge un poco la denominación Claro. tanto en alemán como Ahí en italiano. Meten la cuñita de, bueno, sois italianos. Sí, lo que pasa es que la cuñita no durará mucho. Ojo, atención, spoiler. Bueno, la cosa es que el Südtirol va a ir creciendo y en muy poco tiempo va a pasar de 7ª división, es decir, de las catacumbas del fútbol italiano, a pelear por subir a primera. De hecho, ahora está, Ostras. como os digo, está en Serie B. O sea, me lo puedo pillar en el FIFA, el Südtirol. Parece como que Dios se lo ha pillado ya. Y está jugando con él. Total, que la cosa está en que además tienen un modelo también peculiar dentro del fútbol italiano, porque la mayoría de las acciones pertenecen a un grupo de socios, no a un solo dueño. Bueno, bien, bonito. Sí, que esto es bastante también propio del fútbol más alemán, Sí, ¿no? sí. Tienen un salary cap, ¿no? Un salario máximo para los jugadores, apuestan mucho por la cantera, cosa que tampoco es que sea demasiado habitual en el resto de Italia, tienen un centro deportivo de alto rendimiento, en fin, tienen cosas como... Se la han currado, básicamente. Se la han currado, O sea, pasar sí, de sí, 7ª división ahí a Serie B, se la han currado. Sí, no es el típico ricacho que pam, Claro, ¿no? claro. Claro, ¿qué pasa? Que a pesar de esa pretendida vocación integradora, los aficionados italianos de la región, de Tirol del Sur, siguen percibiéndolo como un club demasiado vinculado con las raíces germánicas, ¿no? Ya. Y es verdad que la mayor parte de los directivos habla alemán y que también en 2016, como os decía antes, pues de repente se cae de la denominación oficial del club ese nombre en italiano, Alto Adigio, sí. Adige, exacto, y pasa a ser simplemente Fútbol Club Südtirol, con lo cual a los hinchas italoparlantes pues no les termina de enamorar. Hay que decir, de todas maneras, que hay muy buena parte de estos hinchas italoparlantes en la región que acudieron porque Mussolini los llevó. Es decir, Mussolini lo que promovió en su día fue italianizar. Claro, italianizar. Es decir, esa región. coger gente del sur que hablaba Claro. italiano y Iros a vivir aquí a colonizar una región en la que se hablaba poco, prácticamente nada de bonitos italiano. los Alpes, qué bonito, Sí. uy, qué bien se vive aquí. Exactamente. Ya está, se hizo el Exactamente. lío. Mira, en relación con esto voy a sacar una recomendación, un libro que además recomendamos en la web del Orden Mundial y que creo que está muy relacionado con Panenka, que se llama Único Grande Amore, un viaje por Italia a través del fútbol, de Tony Padilla, y que tiene una anécdota que me pareció muy ilustrativa en torno
a este conflicto que hay en Tirol del Sur y también con este club, el Südtirol. Y es que el nombre del estadio del Südtirol, el estadio Druso de Bolzano, se llama así en honor al militar romano Druso el Mayor, que en el año 15 a.C. construyó el primer puente sobre el río Isarco, que es justo donde se encuentra hoy el campo. Vale, hasta aquí todo muy buscando guay. las raíces ¿Y tal? ¿Qué italianas, importancia claro. tiene esto? Claro, Vamos a sí, explicarlo exactamente. Esta movida donde nos lleva. Pues que Druso fue uno de los primeros grandes militares que luchó contra las tribus germánicas del norte en Roma. Y claro, y esto en una región donde conviven italoparlantes y germanoparlantes, pues tiene su miga porque conmemora la victoria de los romanos sobre los germánicos. O sea, fíjate si se tuvieron que ir lejos para encontrar la última victoria, ¿no? Sí. Total. O sea, pero no es, desde luego, un movimiento nada inocente. Al final, esta obsesión por reafirmar la identidad italiana de Tirol del Sur, esa italianidad, no es un fenómeno residual. Lo hemos visto en el caso de Trieste, en el caso de Fiume. Todo este afán por impulsar un nacionalismo italiano fuerte y también por asentar un Estado unitario en Italia, pues fue uno de los factores que alimentó, por ejemplo, las fallidas aventuras imperialistas de Italia en África, las reclamaciones fronterizas del irredentismo italiano o la irrupción del fascismo. Claro, que aquí hay muchos elementos conectados. Ahora que has mencionado el fascismo, ya ha sobrevolado por aquí Mussolini unas cuantas veces, me gustaría que nos detuviéramos un poco más en él, ¿no? en la época fascista de Italia. Porque si hubo un régimen que entendió a la perfección el rol del fútbol como elemento de propaganda en la época de masas, ese fue, sin duda alguna, la Italia fascista. Sí. No sé si fue como una decisión muy meditada o fue un poco una constatación de algo que ya era palmario, que era muy popular, que es que si hay tanta gente en los estadios, chicos, vamos a acercarnos a los estadios y a ver si así de paso también les colamos un poco esta idea nuestra del fascismo. Un mensajito fascista por el camino. Es verdad que él, para empezar, parece que no era un enamorado del fútbol, le gustaba mucho la esgrima, la equitación. Mussolini. Exacto, sí. Benito Mussolini, que por cierto, creo... ¿Qué le ha pasado? Es propio... Luego acaba haciendo puenting. Sí, exacto. y disparo, ¿no? Puntería también acabaron haciendo con él. Pero hay que decir que él, que era muy italiano, tenía un nombre que no era italiano, porque si hubiese sido su nombre italiano se hubiera llamado Benedetto. Él se llamaba Benito porque su padre admiraba a Benito Juárez y le puso el nombre en español. O sea, Benito Mussolini tiene el nombre en castellano. Claro. Dicho esto, luego él llegará y prohibirá todos los nombres que no sean en italiano, salvo el suyo, claro. Claro, hombre. Bueno, ya era italiano para... Perdonad este spoiler, esta movida que está totalmente lejos de lo que me habíais preguntado. Eso, que no era un aficionado al fútbol de cuna, pero es verdad que poco a poco pues va a ver que, oye, que es un deporte nacional y que ahí es donde hay que ir a hacer promoción del fascismo, aunque él había intentado antes, y sobre todo los jerarcas del partido fascista, habían intentado hacer otra cosa, que es descabalgar al calcio, porque ellos no le llaman fútbol, le llaman calcio. ¿Vale? En referencia al calcio histórico fiorentino. Sí. Descabalgar al calcio y tratar de enamorar a los italianos con una cosa nueva, un engendro, que llamaban volata, que era una especie de... Sí, esto es súper bizarro. Una mezcla entre el fútbol y el rugby. Bueno. Totalmente artificial. Crean clubes por toda Italia, crean un campeonato italiano que no va a haber nadie. Nadie se acuerda de la volata. Nadie se acuerda, salvo un friki como yo, de la volata, como deporte más o menos reglado y artificial. Pero una pregunta, Hitor. ¿En la volata tiraban a palos o a una portería? Eran 8 jugadores contra 8 jugadores y efectivamente reunía la posibilidad de tocar el balón, que era no ovalado como el del rugby, sino esférico como el del balón, pero efectivamente disparaban a palos. Entonces, eran 8 contra 8 y lo que os digo, empiezan como a promoverlo año 27, 26, 27, 28. En el 33 dicen, chicos, no hace falta que insistamos más porque esto no tira. Esto de la volata no tira. Y encima, al año que viene tenemos la Copa del Mundo. El Mundial se juega en Italia, con lo cual yo creo que se juntan un poco las dos circunstancias, borran la volata, promueven la liga esta unificada que os he dicho del calcio, la Serie A, y encima, sobre todo, también promueven una serie de nuevos estadios, novísimos estadios, algo parecido a lo que va a suceder también en 1990, que también van a dotar al fútbol italiano de estadios, en algunos casos, fantasmagóricos, ¿no? Del tamaño y del poco uso que se les va a dar luego, pero desde luego en 1934 el Comunale de Turín, el Litoriale de Bolonia, ojo, Litoriale, no litorale, es decir, no porque Bolonia tenga playa, que no tiene, sino porque hace referencia también a uno de los mitos del fascismo, o el Olímpico de Roma. De hecho, si vais a Roma y vais al Olímpico de Roma,
antes de entrar en el propio Olímpico, hay un monolito. Un obelisco a Mussolini, ¿no? Efectivamente, un obelisco en el que pone Dux, ¿vale? Sigue estando. Y, lógicamente, yo creo que Meloni no lo va a tirar. Por lo que sea. Por lo que sea. Entonces, bueno, dentro de ese proyecto unitario y nacionalista, pues Mussolini va a impulsar fusión de clubes en diferentes ciudades italianas, desde luego italianizar los nombres, lo que os decía antes, crear, sobre todo, equipos fuertes, competitivos, que representasen la grandeza de Italia, de la Italia fascista. También empiezan a jugarse ya los primeros campeonatos internacionales, Copas de Europa Central, en las que juegan equipos italianos. Entonces, mola que los equipos italianos queden campeones o lo más lejos posible. Y, por ejemplo, uno de los equipos que mejor sintetiza toda esta movida que os estoy explicando es la Roma. La Roma surge en 1927 tras una fusión forzada de 3 equipos romanos. ¿Por qué? Porque Mussolini quería que Roma, como capital, tuviese un equipo potente. Un poquito digno. Claro, aquí hay que hacer un equipo que gane. Claro. Y que rivalizase con las escuadras del norte. ¿Qué pasa? Que hubo una excepción a esta fusión, que se escapa de esa fusión forzada, que es la Lazio. Uh-huh. Porque había un jerarca, el general Giorgio Vaccaro, que era miembro del Partido Nacional Fascista y que también era seguidor de la Lazio, con lo cual él consigue que la Lazio no entre dentro de esta fusión. Esto no me lo tocáis, esto me lo dejáis. Pero es muy llamativo, Fer, David, porque si tú ahora preguntas, y creo que no hace falta tampoco que seas no hace falta que seas Tony Padilla, que seas el gran experto, mucha gente te va a asociar Lazio con fascismo. Sí. Y en cambio es... De manera, creo que bastante merecida. Sí, pero no en los orígenes, ¿no? En ese fascismo puro, en el fascismo de Benito Mussolini, la Lazio es un equipo que se escapa a los designios y a los deseos del dictador. Y esto que pasa a nivel de clubes, y acabo, pues también va a acabar sucediendo a nivel de selección, por lo que os decía, porque en 1934 se va a disputar una Copa del Mundo y, lógicamente, pues tampoco hace falta ser Einstein para imaginar que conviene que el anfitrión llegue lejos y, si es posible, que incluso gane. Y si para ello hay que hacer, entre comillas, fichajes de jugadores que no son nacidos en Italia, hágase. Y es lo que va a suceder. Italia va a competir ese Mundial de 1934 con, si no me equivoco, 4 argentinos y un brasileño. Se empezará a inventar el biscotto. Se van a empezar. De hecho, el brasileño se apellidaba Marques, pero le van a rebautizar como Warsi porque quedaba mucho más italiano. Y al final, cualquier medio, luego lo terminaremos de perfilar, cualquier medio va a ser lícito para que Italia pueda ganar esa Copa del Mundo. Sí, desde luego Mussolini hacía honor a esa frase del fin justifica los medios. Totalmente, por lo menos en este Mundial. Es que pensemos la importancia que tenía el fútbol para ese proyecto político de Mussolini. Primero, mostraba al mundo la supremacía del régimen fascista si Italia ganaba esa Copa del Mundo. También servía como un elemento, evidentemente, de propaganda nacionalista, de reafirmar esa identidad nacional común de Italia que se le había resistido a todo el mundo anteriormente. También el fútbol encarnaba ese nuevo hombre fascista. Era un futbolista viril, disciplinado, guerrero, combativo. Era el que mejor ejemplificaba esa nueva era que quería promulgar el fascismo en el país transalpino. Sí, en el sentido de los valores fascistas, de la masculinidad, de la renovación del hombre y todo eso, el fútbol era el culto al cuerpo, la virilidad, la juventud, eso encajaba perfectamente con la idea del fútbol y de otros muchos deportes de la época. Absolutamente. Claro. ¿Te acuerdas en ese episodio de la geopolítica de la Fórmula 1 que también hablamos, el automovilismo, también con esa idea del futurismo, de Marinetti y demás? Eso es. Luego, por supuesto, hay una finalidad de legitimación interna, de culto a la personalidad de Mussolini. Si Italia gana la Copa del Mundo, el régimen fascista es la leche. Entonces, ahí había también una finalidad política propia. Y luego el tema de los oriundos es interesante porque permitía proyectar esa idea de la grande Italia, de una Italia expansionista con una proyección y con un poder global. Claro. Y que abrazaba a los hijos, ¿no? Que habían tenido que emigrar, ¿no? Un poco esa Italia pobre que emigra con una maleta de cartón y se sube a los barcos que van rumbo a Buenos Aires o a Nueva York. De alguna manera, Mussolini le da la vuelta, ¿no? Le dice... Como la madre patria que los vuelve a coger. Correcto. Volved, que ya somos grandes. Antes de preguntaros por ese Mundial del año 34, tengo curiosidad también, es que casi ha salido el tema de la Lazio, ¿no? Creo que, bueno, hoy está estrechamente vinculado con el fascismo, pero ¿de dónde surge ese mito, esa realidad, esa tendencia? Porque ahora creo que está también por ahí un bisnieto, no sé qué, de Mussolini también cobrando. Sí, Romano Floriani y Mussolini, que además, no por casualidad, ¿no, David? Juega de lateral derecho.
Ahí le falta. Hay cosas Yo en las creo que le acabará falta jugando ser- extremo. El fútbol. Claro, sí, carrilero, sí, ¿no? Que te puede subir hasta arriba. Así toca toda la banda. Hay sí. cosas en las que el fútbol nos da pistas de Claro. que realmente está muy bien parido por el guionista que quiera que escriba ¿no? estos giros. Sí, ¿cuándo comienza a forjarse esa identidad política de la Lazio? Pues es una pregunta que probablemente nos devuelva a la posguerra, ¿no? Directamente años 50, 40, 50, 60, cuando la Roma se vaya identificando cada vez más como un club popular, es decir, esa Roma que nace de una fusión forzosa por parte del fascismo, se acaba convirtiendo en un club tremendamente popular, más vinculado con la clase trabajadora. Se proletariza, ¿no? En la Roma de posguerra. Exacto, incluso visto con creciente simpatía por parte o con cercanía por parte del Partido Comunista Italiano. Y eso hace que, por contraposición, la Lazio se acaba girando hacia la derecha. Polariza en ese sentido, ¿no? El fútbol Sí, por lo romano menos se en esa polariza. época. Claro, bueno, es que estamos hablando de, yo os decía 50, 60, pero ya los 70 son años de plomo. Sí. Sí. Con lo cual ahí la polarización es absolutamente extrema. Y ahí es cuando la Lazio ya definitivamente gira hacia el neofascismo, en ese clima de polarización entre extrema derecha, extrema izquierda, atentados por parte de ambos, de grupos de ambas Brigadas Rojas y orientaciones. toda esta gente. Exactamente. La matanza de la estación de Bolonia, Sí, etcétera. sí. Y ahí un poco es cuando las gradas de la Lazio se acaban convirtiendo en punto de encuentro para la derecha neofascista romana. De hecho, durante esos años la Lazio gana títulos, consigue cierta preponderancia deportiva, surge un cántico hacia uno de sus delanteros, Giorgio Chinaglia, que imitaba el lema político del Frente de la Juventud, de la organización juvenil del Movimiento Social Italiano, que era un poco el gran partido de la extrema derecha, posfascista, en el que, por cierto, años más tarde va a militar una joven romana, una tal Giorgia Meloni. O sea, Meloni es de la Lazio. ¿Ella ha dicho filiación futbolística o no se le ha interesada? Hombre, desde luego, si la tuviéramos que asignar, creo que no habría mucha duda, ¿no? No me descuadraría nada que estuviese cerca de lo que en su momento fue Viking, desde 1978, que es el primer grupo ultra abiertamente neofascista en la Lazio, pero que poco después va a dar pues en la formación de Irreducibile, que es la gran marca de los ultras de la Lazio, de los ultras neofascistas, es decir, ultras en los dos sentidos, que es verdad que ahora es un grupo que ya no existe porque se disolvió después de que a su líder, pues nada, le pegasen un tiro en la cabeza. Bueno. Pero, es una buena forma de disolverse. Sí, o sea, me parece una consecuencia lógica. Pero en realidad no se han terminado de ir nunca de la curva norte del Estadio Olímpico, porque ahora bajo otro nombre, Ultras Lazio, pues siguen haciendo un poco pues pancartas antisemitas, filofascistas, etcétera, etcétera. Hay muchos jugadores, meten un gol y van a parar un taxi al córner. Sobre todo uno, Paolo Di Canio, que fue como bastante mítico, ¿no? Años 90, un jugador que luego pasó también por el fútbol inglés y que es verdad que pues llevaba también esas 3 letras Dux tatuadas en uno de sus brazos, celebraciones con efectivamente el brazo derecho más alto que la cabeza. Y, por ejemplo, un español, el cetrero de la Lazio, porque la Lazio, a lo mejor no es muy conocido, que tiene futbolistas, tiene entrenadores, pero también tiene un cetrero porque tiene un águila, que también va un poco bastante en sintonía. En el escudo tiene un águila, es verdad. Y como tiene un águila, no, pero no solamente en el escudo, sino un águila Sí, real, de verdad, que la sueltan antes de los partidos, y para tener un águila necesitas un cetrero, porque si no Claro. te puede hacer una avería bastante importante. Y ese cetrero durante varios años ha sido un andaluz, Juan Bernabé, que también, antes de algún partido, pues como tú decías, ha levantado el brazo derecho y no precisamente para que aterrizara el águila. Claro, claro. Sí, era de centro también. Exactamente. ¿Y existe algún equipo que sea exactamente lo contrario? O sea, que al final, si la Lazio está identificado, vinculado con el fascismo, no sé si hay algún club que se identifique con grupos de extrema izquierda, con el Partido Comunista Italiano. Bueno, no sé si hay algún ejemplo histórico reciente. Durante mucho tiempo sí que es verdad que se podía hacer un mapa de las curvas, de los fondos, ¿no? de los grupos ultra divididos entre extrema izquierda y extrema derecha. Creo que ahora es bastante mayoritaria la extrema derecha, pero sí que sigue habiendo alguna pequeña manchita, por ejemplo el Pisa, que acaba de volver a Serie A, y para mí específicamente, David, no sé si estás de acuerdo, el Livorno. Desde luego, y además es que el Livorno es una ciudad históricamente vinculada a la izquierda. Esa tradición portuaria pues generó una clase trabajadora muy fuerte y organizada en esos muelles y también en la Livorno, que industria. está cerca de Génova, es que no la sitúo. Es Toscana. Es Toscana. Vale, Es la costa de Firenze. Vale. Sí, El justo. puerto de Firenze. De hecho, tú coges el tren a Pisa, que es como 1 hora, y si continúas, acabas en Livorno.
Livorno. quedas Si te sopa, duermas, si te exacto, quedas si te sopa, Si te acabas en duermes, Livorno. acabas en Livorno, que es verdad que no es una ciudad estéticamente preciosa, pero bueno, No. tiene un trasfondo histórico muy importante, precisamente por esos muelles, esa industria metalúrgica y esa clase trabajadora tan fuerte que surgió allí. Por eso no es de extrañar que las ideas socialistas y comunistas pues calaran tan fuerte en la zona y en la sociedad de Livorno. De hecho, fue precisamente en Livorno donde se fundó en 1921 el Partido Comunista Italiano, mira. ahí con Amadeo Bordiga y con Antonio Gramsci. O sea, que hay un vínculo Muy vamos, fuerte. Claro, Sí, sí. eso es. Sí, yo creo que para hacer un poco un paralelismo tendríamos que hablar pues, del Rayo Vallecano o del San Pauli. Sí. Versión italiana. Y además es que esa némesis es bastante completa, Fer, porque no solamente se da a nivel colectivo, no solamente se da a nivel de grada, sino también se da a nivel de alguna figura individual. Si hablábamos antes de la Lazio y de Di Canio, me preguntabas tú por Paolo Di Canio, pues creo que si hablamos del Livorno hay que hablar forzosamente de Cristiano Lucarelli, que es un delantero que pasó en su tiempo, en su momento, por el Valencia, pero que pasó, podemos decir, un poco sin pena ni gloria. Ya. O sea, Si si no, tú- no destacó, Si básicamente. tú preguntas a los 50 jugadores históricos del Valencia, No, pues no sale. Lucarelli no tienes sabe. que ser muy del Partido Comunista para meter a Lucarelli, pero no, si preguntas en Livorno, pues es capitán general, porque es que él además siempre había sido del equipo, fue y sigue siendo abiertamente comunista, llegó a celebrar un gol en un partido que juega con la Sub-21 de Italia, celebra un gol con el puño cerrado en alto y una camiseta del Che Guevara debajo de la churra. Madre mía, a alguno Un le daría combo, un ictus. imagínate ahora, Claro. ahora. Y rechazará además ofertas bastante millonarias por seguir jugando en el Livorno. O sea que es un poco una figura que nos habla también probablemente de otro fútbol. Y es curioso que los líderes históricos del comunismo, sin embargo, en Italia, en un país en el que el Partido Comunista fue de los más poderosos Sí, de sí, Europa sí, Occidental, sí. junto con el francés, probablemente el más potente. Sin duda. Y de hecho, los servicios secretos de Estados Unidos temían que. Tuvieron que reducirlo por lo criminal. Efectivamente, tuvieron que tirar un poco de artimañas no del todo deportivas, ¿no? Eso es. Sí. Pero en cambio, los líderes de ese comunismo italiano, tanto Palmiro Togliatti como Enrico Berlinguer, no simpatizaban con el Livorno, sino que eran de la Juventus. Es decir, fíjate Joder. cómo a veces el fútbol también te rompe un poco Claro. los esquemas y los estereotipos. O sea, simpatizaban con equipos que de alguna manera, concretamente la Juve, pues están como más cerca del poder burgués y económico del norte de Italia. Claro, un mayor símbolo de ese poder burgués capitalista que la Juventus, prácticamente Claro. imposible, no la hay en Es el un- es fútbol un poco italiano. como Gabriel Rufián siendo del Español o algo así. Es verdad, Puede son ser. como Joder, las qué grandes contradicción. contradicciones, Claro, ¿no? dices, bueno, pues sí, soy de esto, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí. De hecho, contaba Folco Portinari en una columna en l'Unità, que era el diario vinculado al Partido Comunista, que al ver a Togliatti sentado en la tribuna junto a los Agnelli animando a la Juventus, se dio cuenta de que la lucha de clases había terminado. Era Claro. un poco muy simbólico. Vamos Y- a dejarlo aquí, ¿no, Claro, chicos? es como, se acabó, game over. Claro. Y es que, en cierto modo, esta anécdota refleja un poco también las tensiones internas que sufrió el Partido Comunista Italiano durante la Guerra Fría. Pensemos que el PCI tenía que combinar su aceptación de la legalidad democrática de Italia, esa vía italiana al socialismo, Sí. con el apoyo al comunismo soviético, con quien no terminó de romper nunca Togliatti. Precisamente, Togliatti fue el líder que abanderó esa estrategia más conciliadora, pero ya digo, sin romper del todo con la Unión Soviética. Y eso para algunos comunistas más radicales, pues representaba una traición ideológica. De todas formas, yo creo que tiene algo de lógica que parte de la izquierda simpatizara con la Juventus, porque aparte de que las preferencias ideológicas no siempre coinciden con las futbolísticas, y de que figuras como Togliatti pues habían estudiado en Turín, también hay una experiencia personal ahí. Sí, sin duda. Claro, No. la Juve pensemos que se convirtió en un punto de unión para los miles de trabajadores que emigraron al norte de Italia, sobre todo procedentes del sur, durante esa posguerra. Y era al final como un club más universal, un club internacional, de masas, bien organizado, jerárquico, disciplinado. En cierto modo representaba el ideal de lo que el PCI aspiraba a ser como partido. La argumentación me parece sólida. O sea, no. Estoy intentando buscarle Sí. a algo que tiene bastantes fisuras y para contradicciones. salvar la papeleta me parece que está bastante construida. Sí. Pero mira, creo que esto tiene más sentido en cuanto al Livorno, porque la historia del Livorno refleja el declive de la izquierda italiana. Porque al igual que el club, que ha vivido 2 refundaciones desde 1991, la izquierda italiana pues ha sufrido un sinfín de refundaciones Sí. y escisiones desde esa disolución del Partido Comunista, precisamente también en 1991. Así que hoy en día, tanto el Livorno,
que... URSS, Livorno, Partido Comunista Italiano. Exactamente. Tanto el Livorno como la izquierda postcomunista pues tienen un papel residual en Italia. Déjame decir, David Fer, dejadme comentar que hay un detalle que es súper curioso. Hay un equipo en la primera división rusa que se llama Akron Tolyatti, porque hay una ciudad en Rusia ¿Qué dices? a la que bautizaron con el apellido de Palmiro Togliatti. Togliattigrado. En primera instancia se llamó así, efectivamente. Ahora lo han acortado y lo han dejado solamente como Togliatti, que es como se escribiría la transcripción del apellido en ruso. Y se sigue llamando así. Y tiene un equipo en primera división. Es una ciudad de 700-800 mil habitantes. Que es un poco la sede de toda la industria automotriz en Rusia. Los Lada se fabrican en Togliatti. Y tiene un equipo de fútbol, así que Palmiro Togliatti... sigue vivo, la lucha sigue. Vive, efectivamente. No solamente era de la Juve, tiene un equipo también en Rusia. O sea, Togliatti tiene la FIA rusa. Correcto. Claro. Fíjate qué ironías de la vida. Togliatti vive, la lucha sigue. Vamos a hablar de qué hay, bueno, de qué pasa en el Mundial del año 34, que agüita con Mussolini la que se las ingenia para ratonear ahí. Pero antes vamos a hablar de suscripciones. Venga. Porque además se han juntado en esta mesa dos medios que tienen suscripciones. Hoy no va a haber testimonio, pero porque este episodio lo hemos montado así un poco rápido, no se ha dado tiempo a recopilar, pero en cualquier caso, al final, no sé si tú que nos escuchas ya estás suscrito al Orden Mundial, ojalá. ¿Deberías? Deberías. No sabemos si estás suscrito a Panenka, ojalá. También sería recomendable. También deberías. Y para solucionar eso, a lo mejor escuchan Brazalete. También. Puede ser que alguno se equivoque y diga Brazalete. Voy a darle el play a Brazalete, aquí. Sí. O Realpolitik, o Realpolitik. Entonces, vamos a hacer una cosa. Y es que hoy, de manera excepcional, te puedes suscribir tanto al Orden Mundial como a Panenka, la revista Panenka. Con un cupón que va a ser diferente. Siempre usamos un cupón. Este cupón es el cupón EOM Panenka, es decir, EOM Panenka. Todo junto. Y entonces tú te vas a la web de Panenka y con ese cupón te puedes suscribir con un 10% de descuento por suscripción anual, ¿no? Que te mandan las revistas a casa divinamente. Yo creo que es el mejor 10, ¿no? En fútbol siempre el bueno lleva el 10, pero yo creo que no hay ninguno mejor que un 10% de descuento. Exactamente. Y también si ese cupón EON Panenka lo utilizas en la web del Orden Mundial, también te puedes suscribir con un 10% de descuento. A quien te quiera suscribir, eso ya lo dejamos a tu maravillosa elección. Pero vamos, que no sea por opciones, que además, eso, mandáis la revista a casa, números fantásticos. El último, de hecho, el especial 150, creo que nos ha quedado bastante redondito, sí, dedicado a las camisetas. Y, en fin, yo creo que una de las camisetas más chulas de los últimos tiempos es la de Realpolitik, ¿no? Esta va para el número 200. Claro. Esta yo creo que sí, nos ha quedado chula y si os gusta la camiseta, pues imaginaos el podcast. Claro, pues nada, te vas tanto a la web del Orden Mundial como a la web de Panenka, elige la que quieras, idealmente los dos, si te ha llegado la paga extra, que entra ahora en claro, julio. Algún día haremos una cosa combinada, yo creo, ¿no? Claro. Una promo para suscribirse a los dos medios. A los dos, un bundle o algo, pero bueno, que si te ha entrado la paga extra o Hacienda te ha devuelto buen dinero de la renta, pues mira, te suscribes a los dos. Pásame el teléfono de tu gestor también para ver cómo lo has hecho. Para un amigo. Aprovechar el año que viene y con el cupón EON Panenka te suscribes a los. Y nosotros te mandamos ellos te mandan la revista, nosotros te mandamos la libreta. O sea, que qué mejor oportunidad, momento que honrarnos con tu suscripción y así seguir engordando la. ¿Cuántos suscriptores tenéis? Ahora somos como 4.000 aproximadamente. Pues está muy bien. Pero acordaos, EON Panenka. Vamos a ver si nos acercamos a los 5.000. EON Panenka, eso es. Te lo puedo susurrar para que quede como ASMR y se te meta ahí como en lo profundo del cerebro. Pero bueno, EON Panenka, el cupón. Esto No es el fin del mundo. Vamos a hablar ahora, sí, de las marranadas de Mussolini. Vamos a ir más allá de la Lazio, más allá del Livorno, porque cuando pensamos en esa relación entre el fútbol y el fascismo, de nuevo, todos los caminos nos llevan al Mundial Italia 34. ¿Por qué fue tan relevante este torneo? ¿Qué pasó allí que dijimos, madre mía, el Mundial 34? Bueno, en este sentido, la verdad que sí que hay que decir que Mussolini y el fascismo fue un poco un anticipo del futuro, ¿no? Un spoiler de lo que iba a llegar y un adelanto, ¿no? De lo que muchos después iban a continuar.
lo que se vivió durante el Mundial de esa Copa del Mundo de 1934 no va a ser muy diferente a lo que va a hacer también la Alemania nazi durante los Juegos Olímpicos de 1936. Probablemente se puede parangonar también a lo que va a hacer la dictadura militar argentina durante el Mundial de 1978. Es decir, esto que ahora se ha dado en llamar sportwashing, ya lo inventó. yo creo que lo inventó el tío Benito. Porque es muy parecido a lo que, va a hacer el fascismo con ese mundial. Es verdad que es un mundial todavía pequeño, es un mundial que no tiene el alcance mediático que tiene ahora, desde luego. Pero, por ejemplo, es el primer mundial, para empezar, es el primer mundial que juega España y muchas otras selecciones que se juegan en Europa, porque el anterior, el de 1930, el mundial inaugural, se había disputado en Uruguay. Que el próximo ya estaremos otras cosas en España. Efectivamente. Y es el primer mundial que se narra en directo a través de la radio. Es decir, la radio española manda un equipo para narrar en directo los partidos de la selección, que en ese momento es la selección de la República Española, por cierto. Claro. Bien, entonces nada, eso, Mussolini pues tiene muy claro que se tiene que hacer un mundial con todo lujo de detalles. Fastuoso al fascismo. Y en el mejor de los casos tiene que tener un campeón que sea la selección azzurra. Y bueno, por lo civil o por lo criminal, muchas veces cayendo más bien en lo segundo y no tanto en lo primero. Para empezar, se fuerza o se cree que el régimen fascista fuerza o presiona a Suecia para que retirase su candidatura ante la FIFA y, por tanto, fuese Italia la encargada de organizar ese primer mundial en suelo europeo. Pero vamos, que eso se queda un poco en lo de menos, porque, por ejemplo, cuartos de final, Italia, España. España creo que debuta contra Brasil en Génova, gana y se mete en cuartos de final y tiene la mala pata de encontrarse con la anfitriona, ¿no? Con Italia. Ahí empieza la maldición de cuartos ya. Exacto, sí. Y la primera en la frente. Pues, oye, yo soy mayor, pero tú todavía te acuerdas de la maldición de cuartos, ¿eh? Hombre, por supuesto. Yo he visto a España hacer el ridículo con Nigeria. Vale, pues entonces... Claro. Pues casi te tienes que acordar del Mundial de Italia 90. Hombre, no me acuerdo porque no estaba hecho, pero vamos, ya del 90 y eso, 96, 98 y tal. Ya ahí estábamos, efectivamente, cayendo contra Nigeria y un poco pues dando la pena habitual en cuartos de final. Pero esa primera ocasión de Italia 34, desde luego, creo que difícilmente se puede poner en el debe de los jugadores españoles. Entre otras cosas porque el primer partido se juega en dos, porque hay que jugar un replay, acaba el primer partido empatado y en ese momento todavía no se les había ocurrido la idea de hacer una prórroga y unos penaltis. Entonces tienen que jugar dos partidos. El primero, como os digo, acaba en empate y termina con 7 lesionados españoles. Joder. Imagínate la estopa que le dieron los italianos. Que ir duro, ¿eh? Y a lo despistados que estaban los árbitros, ¿vale? Los árbitros vendiendo cupones por allí, que no se enteraban. Exacto. Se juega el segundo partido. Bueno, entre los lesionados, por ejemplo, está Ricardo Zamora, que es uno de los grandes portero, claro, estrellas del fútbol internacional del momento. Acaba con costillas rotas, por lo tanto no puede jugar el segundo partido. En cualquier caso, Mussolini ya se había asegurado de cenar la noche de antes con los árbitros. También esto es un poco lo que circula por ahí. Y al final, pues el Duce lo que termina haciendo es motivar a sus jugadores amenazándolos de muerte, ¿no? Con el lema de vincere o morire, que es un lema que, dicho por el Duce, convincente. Puede ser bastante convincente, claro, efectivamente. Y optan los jugadores, creo que inteligentemente, por vincere, no tanto por morire. Derrotan a Austria en las semifinales, partido también polémico, y se enfrentan con Checoslovaquia en la final. Checoslovaquia se adelanta en el marcador, pero no sin polémica, porque los checoslovacos reclaman un penalti, de nuevo los árbitros tampoco estaban del todo atentos. Al final Italia acaba ganando, se acaba proclamando campeona del mundo y por lo tanto los jugadores italianos no acaban desterrados a Lampedusa. Claro, o a Etiopía o algo así, ¿no? Y aunque, bueno, nadie ha usado el fútbol en Italia de una forma tan salvaje, en todos los sentidos, como Mussolini, hay que reconocer que no ha sido el único líder que ha utilizado el deporte con fines políticos. Y aquí aparece otro personajazo, que es Silvio Berlusconi. Evidentemente, Fer, Silvio Berlusconi es el prototipo del líder populista en Italia. Hombre. Él cimentó su ascenso al poder fuera de la arena política, primero como dueño de Fininvest, después Mediaset, el conglomerado mediático más importante de Italia, y después como propietario del Milan. Para Berlusconi, el Milan era una plataforma ideal para ganar popularidad y también para proyectar la imagen de líder eficaz. Él coge un equipo que está en una situación económica complicada y en unos pocos
pocos años lo transforma en uno de los clubes más dominantes de Europa. De hecho, se convierte en una especie de salvador para los milanistas. Sí. Y esta idea de salvador será fundamental años después, sobre todo en 1992, cuando estalla en Milán el caso de corrupción Mani Pulite, que comentamos también en ese episodio, y colapsa el sistema de partidos de lo que se llama como la Primera República Italiana. En ese contexto, la figura de Berlusconi pues emerge como ese outsider que, al igual que el Milan, va a renovar Italia y también va a devolverle esa grandeza perdida. Y con ese mensaje Berlusconi terminará siendo primer ministro y el líder más poderoso de Italia durante 2 décadas largas. Y de los primeros ministros más estables, que en Italia era difícil. Y no por casualidad escoge el cántico de los tifosi, de los aficionados de la selección italiana, como el nombre de su partido. Sí, o sea, Forza Italia. Es que ese guiño continuo con el fútbol, él, por ejemplo, en el vídeo en el que se presenta o confirma que va a dejar de ser un empresario y un presidente de fútbol, y además de todo eso se va a convertir también en político, en Italia se llama como el momento del salto al campo. Él le denomina así: voy a saltar a la arena, voy a saltar al campo de la política. Continuamente va a estar... Evoca esa efectivamente, esa imagen de empresario de éxito, pero también de presidente futbolístico que ha conseguido, como decía David, coger a un Milan que venía de segunda división y estar en bancarrota y hacerlo campeón de Europa. Bueno. Sí, y de hecho, con esa imagen, como decimos, de outsider, de persona que viene de fuera, que limpia un poco la política italiana tan corrupta. Aunque bueno, también hay que decir que Berlusconi de outsider tenía poco. Se había beneficiado bastante de esas tramas clientelares. De hecho, había construido su imperio mediático gracias a la amistad que tenía con el ex primer ministro socialista, Bettino Craxi, que acabó huyendo a Túnez para no ser procesado por corrupción. Y también que su entorno había tenido vínculos con la mafia. O sea, Berlusconi era un pieza ya en ese momento. Un emprendedor. En cualquier caso, Berlusconi lo que hace es afianzar un patrón, que es el del fútbol, como plataforma personalista para impulsar las ambiciones y la carrera política de alguien, en este caso él. En España tenemos hombres como Jesús Gil o José María Ruiz Mateos que tomaron buena nota. Cada uno de ellos es como una réplica cada vez más cómica o cada vez más ridícula, ¿no? de Berlusconi. Es una digievolución mala. Exacto. No más todavía. Hacia peor. Totalmente. Yo no recuerdo que Berlusconi se disfrazara de Superman, pero... No. Hizo muchas cosas en su vida. Sí. No sé si llegó... Yo creo que él se sentía como Superman y probablemente no necesitaba el disfraz. Eso es. Sin embargo, es verdad que su alumno más aventajado estuvo al otro lado del charco. No fue Donald Trump. Aunque bueno, Donald Trump también lleva camino, ¿eh? Cogió bastantes cosas de Berlusconi, pero su alumno más aventajado estaba concretamente en Argentina, porque en 1995 un empresario llamado Mauricio Macri se haría con la presidencia de Boca Juniors, y al igual que Berlusconi en el Milan, Macri llevaría a Boca a su época dorada a nivel deportivo y acabaría como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2007 y en 2015 como presidente de Argentina. Es que, de todas maneras, Fer, David, te estaba escuchando y pensaba que quizá a lo mejor ni siquiera Berlusconi es el primero en esa estirpe. O sea, sí, claramente es el primero del hat-trick de la ridiculez entre Berlusconi, Gil y Ruiz Mateos. Ahí sí es el primero. Él es el más serio. Sí, parece peculiar. Es difícil encontrar dos que sean, ¿no? Menos serios que Berlusconi. Pero probablemente en Italia podríamos encontrar raíces más profundas, más antiguas, por ejemplo, en la figura de Achille Lauro, que era conocido como el comandante y que era el dueño de una flota naviera que a mediados de los años 50 se va a acabar por convertir prácticamente en el salvador otra vez, ¿no? Un poco en el caudillo, en el líder, en la personificación de Nápoles. No solamente del Nápoles, sino de la ciudad. ¿Por qué? Porque controlaba los principales resortes de poder en la capital de Campania, que son la alcaldía y el equipo de fútbol. Solamente le faltaba ser el obispo también, ¿no? O el arzobispo. El Achille Lauro, que era también un barco. Claro. Que acaba secuestrado por el Frente de Liberación de Palestina o algo así, que también estos secuestros de... Tremendo. Pues es que ese Achille Lauro bebía del nombre de este señor, que era un potentado naviero. El pope de la zona. Correcto, y que básicamente lo que hizo fue utilizar al Napoli, al equipo de fútbol, para ganarse la lealtad de los napolitanos, una vez más, ¿no? Pues a través de grandes fichajes, entradas populares... Sí. Efectivamente. Vale. Ampliar el Estadio San Paolo para asegurarse los votos suficientes dentro de la sociedad napolitana y al mismo tiempo, pues de alguna forma, jugar ese rol, ¿no? De defensor de los intereses de Nápoles y del Nápoles frente a los gigantes del norte. Potenciando pues el mensaje populista del sur contra el norte. Así que el laurismo fue un poco el primer aviso de lo que iba a llegar después con el berlusconismo. El predecesor, ¿no? Aunque es cierto que
pasan casi 4 décadas entre uno y otro. Evidentemente los paralelismos son muy evidentes, como también los paralelismos entre Trump y Berlusconi, figura de la televisión, así como muy, que le da igual todo, con mucho carisma y tal. Y si hay algo que nos enseñan los ejemplos de Lauro y Berlusconi es que en Italia esa línea que separa el fútbol de la política es casi imperceptible. O sea, está como la plastilina de colores toda mezclada. Y eso implica que las mismas prácticas que se desarrollan en las sedes de los partidos también se acaban reproduciendo en los palcos de los estadios. Exacto, entre otras cosas porque los protagonistas son prácticamente los mismos. Cuando el dueño del Milan es a su vez el primer ministro y también el propietario del principal imperio mediático del país, pues es que resulta imposible que esos intereses no se entremezclen. Ahí Marc Jacobs by Marc Jacobs. Claro, la idea del conflicto de intereses en Italia es especialmente difusa y controvertida. Y sobre todo... ¿Conflicto de qué? ¿El conflicto de qué? Si tenemos todos el mismo, todos soy yo, claro. Exactamente. Ahí sí que no hay conflicto porque todos los intereses son los míos. Claro. Y sobre todo que el fútbol no se vea salpicado por el clientelismo y la corrupción que han infectado a la política italiana durante décadas, pues era bastante difícil. En Italia, el fútbol ha sido otro escenario en el que ejercer esa influencia. Pensemos en el caso de Gianni Agnelli, que era el nieto del fundador de Fiat. Agnelli fue el rey sin corona de la República Italiana. Sin formar parte de ningún gobierno, porque no lo necesitaba, el abogado, el avvocato, como se le conocía popularmente, se convirtió en un poder paralelo dentro del Estado a través de Fiat. Para que nos hagamos una idea de la influencia que tenía Gianni Agnelli. Según un estudio de Federcontribuenti en 2012, se estima que Fiat recibió cerca de 220.000 millones de euros en aportaciones estatales desde 1975. Bueno, un pequeño apoyo al emprendimiento. Exactamente, no empezó en un garaje. Claro, Gianni. un crowdfunding. Me parece a mí que el autor del estudio este de Federcontribuenti un Fiat no tiene, ni va a tener. No, probablemente no. Ese poder económico y mediático pues, le permitió promover su visión europeísta, atlantista y liberal en Italia. Al final Italia se caracterizó mucho por esos ejes durante la Primera Fundador República. de la Unión Europea, fundador de la OTAN. Eso es, y cultivó relaciones personales con figuras tan importantes como Henry Kissinger, siempre presente aquí, Sí. o el ex Siempre aparece este tío en las Padre sillas. fundador de Real Politik Football Club. Padre fundador, Por sí, cierto, sí. código Miembro Eon de Panenka, honor. 10%. Totalmente. O el ex canciller alemán Helmut Schmidt también. Era una persona importante dentro del círculo de Gianni Agnelli. Mientras Italia estaba cambiando de gobierno cada pocos meses, Agnelli siempre estaba ahí. Claro. Precisamente la Juventus pues era una extensión de ese poder. Y es que la Juve era al fútbol italiano lo que Fiat era a la industria italiana. Los bianconeri encarnaban en el campo esa Italia moderna, exitosa, que Agnelli pretendía mostrar a Europa, y gracias a los éxitos del club y también a su amplia base social, pues Agnelli logró reforzar su prestigio dentro de la sociedad italiana. Es verdad que también hay una cosa que probablemente se obvia muchas veces cuando hablamos de la Juve y de los Agnelli, y es el papel de integración de todas las masas obreras de emigrantes del sur que van al norte y que encuentran como un vehículo de adaptación y de integración a la sociedad piamontesa el hacerse aficionado de la Juve. Claro. Eso explica por qué la Juve en la ciudad de Turín está más o menos así con el Toro, con el Torino, con el otro equipo de la ciudad, pero en cambio si vas por Italia es masivo la cantidad de peñas que hay de la Juventus. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ve en la Juve ese sueño un poco aspiracional del norte. El sueño italiano. Claro, básicamente, ahí puedes entender por qué Togliatti es de la Juventus, o era de la Juventus también, Claro. porque dentro de los líderes comunistas había una cierta predilección o aspiración a convertirse en la Juventus o la Juventus como ideal de esa organización de masas que conquistó a toda Italia. Claro. Sí, Claro, sí. claro. Pero es verdad que, no sé, David, si estás de acuerdo, que hay también ejemplos de dinámicas inversas, ¿no? De líderes que han usado su poder político para influir en el fútbol. Es decir, al contrario de lo que ha sucedido, por ejemplo, con Berlusconi, que empieza en el fútbol y acaba en la política, probablemente también Agnelli, pero en cambio hay, como os digo, situaciones un poco al contrario. Me viene a la cabeza Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, Sí, bueno, que es un esto hombre también. Otro que tenía que salir también. absolutamente esencial, ¿no? Porque ex primer ministro, pero ojo, no una, ni dos, ni tres veces. 7 ocasiones Giulio Andreotti fue presidente del Consejo de Ministros, que es como se denomina de forma oficial, ¿no? Ese cargo dentro de la República Italiana. Pues eso, 7 veces presidente del Consejo de Ministros entre el 72 y el 92.
probablemente uno de los personajes más siniestros de la política italiana, ahí siempre entre bambalinas. Se cerca ¿no? de saltar la liebre también de toda la Operación Gladio. Correcto. Sí. Así que, y además de todo eso, todas esas capas se sobreponen a la de fanático de la Roma. Tanto que llega 1983 y después de que la Roma se proclamara campeona de la Serie A, parece ser que Andreotti va a mover uno de sus muchísimos hilos para paralizar el fichaje, la salida de la estrella de la Roma, que era el brasileño Falcao, rumbo al Inter. ¿Vale? O sea, la leyenda dice... No es el Falcao que David y yo conocemos. No, otro Falcao. no es Radamel Falcao. Es el que da origen a ese apodo, que es que efectivamente no era colombiano, sino que era brasileño, y cuando se filtra que este Falcao va a poner rumbo a Milán, parece ser que Andreotti, como os digo, tocando las teclas que nadie ve, pero que él sí conoce, pues va a contactar con el presidente del Inter, un tal Ivanhoe Fraizzoli, y le va a recordar que, oye, estos intereses económicos tuyos en la capital, esas prendas que tú fabricas, que a lo mejor no a ver las si va... no te voy a coger el teléfono. A ver si el ministerio no te va a comprar las prendas que tú fabricas, ¿no? A ver si te voy a revocar un par de contratitos. Pues oye, casualidades de la vida, Falcao no va a acabar firmando Ahí por va. el Inter y se quedará en Roma. Otro caso también parecido es el de Bettino Craxi, del que ya hemos hablado, amigo íntimo de Silvio Berlusconi, a pesar de que ideológicamente, pues imagino yo que no debían de estar Bueno, de acuerdo. el negocio es el negocio. Pero efectivamente, Sí, en esa época... en España se decía la pela es la pela, supongo que Claro. en Italia la lira era la lira y eran muy coleguitas. Fue un personaje tremendamente también influyente durante todos los años 80 y al igual que Andreotti, Craxi también era muy futbolero. También se hablaba de su pertenencia pues, a esas, esos movimientos masones que estaban un poco detrás, ¿no? del Estado, que controlaba Madre el mía, Estado. Aquí está saliendo todo el mundo, ¿eh? Sí, pero ahí estaba Andreotti, ahí estaba Craxi, ahí Faltan estaba Berlusconi. los reptilianos. Correcto. En su caso, Craxi era del Torino, de este otro equipo que os he hablado de Turín, el gran rival de la Juve. Parece ser que Craxi se había enamorado del Toro a partir de ese grande Torino que tuvo un accidente aéreo en 1949 en el que perdieron la vida prácticamente todos los futbolistas, un impacto tremendo cuando era un equipo absolutamente de época. Pero bueno, eso había sucedido en 1949. A finales de los 80 el Torino era un equipo que estaba entre primera y segunda división. Claro. Y Craxi contacta con el empresario Gianmauro Borsano y le ofrece un trato. Le pide o le ofrece hacerse cargo del club a cambio, esto es increíble, de un puesto en el Parlamento italiano como miembro del Partido Socialista ¿Está? en las elecciones de 1992. Tú me das, yo te doy. Yo aquí... Es una negociación, claro. ¿Cómo es que hemos tardado tanto tiempo en generar una idea tan Qué genial? fácil son las negociaciones así, ¿eh? Entonces, oye, Craxi en realidad se convierte en el presidente en la sombra del Torino. Quizás este es uno de los problemas, David, de la política en Italia, es que hay demasiados políticos que están demasiado atentos al fútbol. Muy probablemente, sí. Entonces, claro, Craxi, como si no tuviera problemas con la desintegración de la Primera República Italiana, estaba también operando casi como presidente en la sombra del Toro, eligiendo entrenadores, presionando a jugadores para ficharlos. Que Chicos, a lo mejor se despistó y cosas de la Primera República Italiana. Claro. No intenten hacerlo en casa. Exactamente, no intenten hacerlo en casa. No salió bien en Italia, ya os avanzamos. Ayer que no acabó en la cárcel acabó muerto, o si no, pues eso, exiliado en Túnez. Y con estos precedentes era cuestión de tiempo, ¿no? Que los escándalos de corrupción saltasen a la luz. Por lo que sea, aquello que estaban haciendo no era muy limpio. Y si hemos dicho que fútbol y política eran prácticamente lo mismo en Italia, entiendo que estos escándalos afectaron a ambos campos por igual. No se podía saber. No se podía saber. Al final, la política italiana vivió su particular catarsis precisamente en 1992, cuando Borsano conseguía ese puesto como diputado socialista. No le duró mucho la ilusión. Por legitimidad popular. Por legitimidad popular. Porque ese año se reveló una trama generalizada de sobornos, de comisiones ilegales, de financiación ilegal de partidos políticos a todos los niveles en Italia. Se estimó que al menos el 70% de los contratos públicos implicaban sobornos sistemáticos. Economía circular. Yo te doy, tú me das, tal. La solidaridad. Claro. El caso es que este escándalo, conocido como Tangentopoli, que era la ciudad del soborno, pues afectó a los principales partidos políticos, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Y salpicó a figuras como el propio Craxi, que como ya habíamos dicho, se tuvo que exiliar o tuvo que huir a Túnez para no ser procesado. Curiosamente, quien se benefició de ese colapso del sistema de partidos fue su colega Berlusconi. Mira. Así que casualidades de la vida. Recordemos que 2 años antes de que estallara este escándalo, en 1992,
1992, pues Italia acogió el Mundial de 1990, sí. el que comentábamos al inicio, de Maradona enfrentándose a los italianos ahí con Camerún. Un Mundial que se caracterizó a nivel político y económico por el despilfarro. Bueno, tampoco se puede saber. Claro, Italia buscaba transmitir la imagen de una nación moderna, unida y avanzada dentro de Europa. Recordemos que en el 92-93 se firma el Tratado de Maastricht, es el momento de la creación de la UE, y para ello se construyen enormes estadios que años después van a ser o abandonados o demolidos. Otras obras públicas, como estaciones de tren, puentes, terminales de aeropuerto o aparcamientos, se quedan inacabadas, se hacen con retraso o cerraron poco después también. Bueno, pero todos cobraron. Claro, por no hablar, ojo, de los accidentes laborales en los que perdieron la vida varios trabajadores sin que nadie rindiera cuentas por ello. Claro. Sí, que hemos hablado mucho con ocasión, por ejemplo, del Mundial de Qatar, pero simplemente en la reconstrucción y ampliación del estadio La Favorita en Palermo, simplemente murieron 5 obreros ya. Joder. En un solo día, poco antes de que comenzara el Mundial. Claro, yo sí que recuerdo hacer la colección de cromos de Italia 90 y ver los cromos de los estadios y decir, wow, esto va a ser... Es que finales de años 80, principios de años 90, lo que hoy es la Premier era la Serie A. Todos los mejores jugadores del mundo querían ir a Italia. Estaba evidentemente Maradona, pero estaba Platini, estaba Karl-Heinz Rummenigge, estaba Sócrates, estaba Zico, estaba Michael Laudrup. Realmente era la meca del fútbol y, por lo tanto, en ese momento el fútbol servía para vender la imagen de un país, de una Italia, pues al alza, ¿no? Probablemente algo bastante dispar o bastante diferente a lo que a lo mejor en el día de hoy puede suceder, sobre todo también porque el fútbol... Pronto se pinchó ese globo también. Claro, porque el propio fútbol también ha sufrido sus propios casos de corrupción, con lo cual como que se ha marchitado esa imagen, ¿no? Tan brillante, ya no solamente porque los estadios en algunas ocasiones eran demasiado grandes, o estaban demasiado lejos, o eran faraónicamente irreales, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el estadio de Le Alpi de Turín, que se tuvo que tirar abajo porque no había manera de llenarlo, porque además no se veía bien el fútbol. En Bari también se construyó un estadio fantasmagórico. Pues no solamente por eso, sino por casos de corrupción, como por ejemplo, a su manera, la política sufre el Tangentopoli en 1992-1993, el fútbol italiano tendrá el Calciopoli en 2006, que evidencia todas las corruptelas que hay en el sistema político, en el sistema futbolístico italiano, con manipulación de árbitros, designaciones arbitrales encabezadas un poco por otra figura también entre bambalinas, ¿no? También Italia es un poco dada a este tipo de figuras un poco misteriosas, lo que os comentaba antes de las hermandades masonas, de la Operación Gladio. Lo que Andreotti es a la política... Le gustan las sombras. Luciano Moggi creo que puede ser también un hombre que mueve ahí entre bambalinas, ¿no? Teclas que nadie conoce, con afectación, lógicamente, en clubes como Milan, Fiorentina, Lazio, pero sobre todo la Juve, a la que le van a quitar dos Scudetti, aunque no se lo puedo decir a mi suegro porque me echa de casa cada vez que le digo que estos 2 Scudetti no los cuento. No, ¿cómo no los vas a contar? Perfecto, pues oiga, lo que usted diga. Y es verdad que todo esto además venía ya precedido por episodios previos. Por ejemplo, en 2002 el gobierno, es decir, el poder político, tiene que sacar adelante un decreto que en Italia se llamó el Decreto Salvacalcio, que permitía que los clubes que estaban endeudadísimos pudiesen demorar el pago de sus deudas. ¿Quién sacó adelante ese Decreto Salvacalcio? ¿Quién era el presidente del Consejo de Ministros? Amigo. SB. Pues, ese Berlusconi. Ese punto Berlusconi. De intereses, claro. Que luego también hablamos de clubes, pero también en el caso de los jugadores, no veo casual que muchos hayan muerto con 50 años de apechusques al corazón de gente que jugaba en toda esta época, en los 90. Incluso antes, incluso años 60 y 70, se habla mucho también de la grande Inter, ¿no? Al final, los 2 grandes equipos italianos en los años 60, que son los primeros que meten la Copa de Europa para el fútbol italiano, van a ser Milan e Inter, y sobre todo en el caso del Inter de Lenny Herrera, sí que parece que, que el entrenador argentino pues daba unas pastillas, unos suplementos, y que eso ha podido tener luego también una afectación en el estado de salud y en la mortandad a edades relativamente jóvenes de jugadores de aquella época. Sí. Porque claro, aquí también estábamos hablando de que si hablamos de fútbol y crimen organizado, es imposible que no nos detengamos, aunque sea durante unos instantes, en la mafia. Porque es justamente en el sur donde estas organizaciones empiezan a germinar. Ya digo, debemos un episodio de la mafia.
estate tranquilo. Pero, ¿cómo surgen y cómo crecen los grupos criminales en el sur de Italia, sobre todo? Creo que eso da para bastante en un episodio sobre Da la mafia. da para 2 horas, tú tranquilo. Que claro, pronto lo haremos, ahí podremos explayarnos bien, pero para que te hagas una idea así un poco general, la mafia se hace fuerte en el sur de Italia a lo largo del siglo XIX. La ausencia de un Estado fuerte facilitó que el crimen organizado pudiera crear una suerte de autoridad paralela en estas regiones. Claro. La Camorra, por ejemplo, fue organizándose en esas prisiones de Nápoles y desde ahí expandió su control y el negocio y el modelo de extorsión de esas prisiones pues hacia los barrios más pobres de la ciudad. Nápoles era en su momento la ciudad más grande de Italia y tenía unos niveles de pobreza en los barrios más populares de la Baja Nápoles muy grandes. Las barriadas de Nápoles son sitios complicadetes, claro. Todavía hoy. Entonces ahí la Camorra encontró un terreno muy fértil donde penetrar. Por el contrario, en Sicilia o en Calabria, la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta extendieron su influencia más por las zonas rurales. Por ejemplo, la mafia siciliana brindaba protección al negocio de los cítricos a cambio de pagos. Era un negocio bastante lucrativo en aquel momento. La implantación del crimen organizado en el sur pues llevó a esas autoridades políticas, policiales y también judiciales italianas a colaborar con la mafia para lograr sus objetivos políticos y también para mantener el orden. Empieza esa gestión combinada del crimen. Los mafiosos pues financiaban campañas públicas, compraban votos y se aliaban con funcionarios locales y nacionales, incluso a veces los infiltraban en esas instituciones y a cambio pues recibían contratos en lucrativos negocios y por supuesto impunidad. Claro. Así se empieza a gestar ese sistema caciquil, corrupto y clientelar que va a perdurar durante décadas y del que se beneficiarían algunas figuras notables, como por ejemplo, no podía ser de otra manera, Giulio Andreotti. Hombre, faltaba. Y con el paso del tiempo, el crimen organizado pues va ampliando su presencia y sus líneas de negocio, como buenos emprendedores que son. Eso es. Y una de las, internacionalización. y una de las más destacadas, por supuesto, es de las más loables también, es el narcotráfico. La Cosa Nostra se convirtió en una de las principales redes del tráfico de heroína, conectaba Turquía, Marsella y Estados Unidos con Sicilia, pero el caso más destacado, y el que hace que la mafia calabresa sea la más poderosa actualmente en Italia, es el de 'Ndrangheta, que pasó a dominar el tráfico de cocaína en Europa en esos años 80-90 gracias a sus alianzas directas con los cárteles colombianos y mexicanos. Sí, los mejores socios en los que uno podría Lo mejor pensar. de cada casa. Claro. La Champions Narco, probablemente. Exactamente. Sí. Entiendo que en medio de todo este jaleo, aquí también el fútbol, al menos en el sur, que fuesen clubes más modestos, también sería un buen negocio para esas organizaciones criminales. Y aquí la mafia juega un papel también en el fútbol italiano. Sí, claro, es que la pregunta se puede hacer también a la inversa, ¿no? Si las mafias están en todas partes, claro. ¿cómo no van a estar, no van a estar en el fútbol? Claro. Que es donde está todo el mundo, ¿no? Hemos visto que limpio no es. Claro, aquí lo que probablemente tocaría, o los oyentes de No es el fin del mundo, pues pueden imaginar es que voy a hablar de Sicilia o voy a hablar de los equipos del sur de Italia, pero un poco siguiendo lo que os he adelantado al principio de este episodio, la realidad es que el fenómeno de las mafias, aunque originario del sur, como nos ha contado David, cada vez está ganando terreno en el norte de Italia. Como la humedad. Lejos de que el norte se vaya ganando territorio en el sur, parece que es más bien a la inversa, ¿no? Lamentablemente, digo porque las prácticas son prácticas criminales directamente. Claro, no, es crimen organizado, por supuesto. Sí, de crimen organizado, efectivamente, y no de pequeña delincuencia, ¿no? Entonces, un poco enganchando con lo que hemos contado en el último brazalete, dedicado a cómo estas mafias del sur pues están adueñándose de los fondos de los estadios en el norte, hay que hablar del último caso, del gran caso policial y judicial en Italia que toca fútbol y mafias, que es doppia curva. Doppia curva quiere decir doble curva, doble fondo, explicando que esa infiltración de las mafias del sur en la ciudad de Milán afectan tanto a los ultras del Inter como a los del Milan. Aquí no hacen, como también pasa un poco en la política, que son capaces de llegar a acuerdos con la derecha, con la izquierda, pues oye, si tú eres rosonero o neroachurro, me importa poco si hay negocio de por medio, ¿no? Y todo este caso surge a partir del 4 de septiembre de 2024, es decir, hace un año. Ayer por la tarde. Que se vive una circunstancia bastante llamativa a mi juicio, que es que se produce una pelea dentro de un Smart. Ya, primer detalle. Tiene mérito. Dentro de un Smart. Tiene mucho mérito. Se produce un asesinato. En el Smart van Antonio Veloco, 36 años, que es miembro de una de las familias más poderosas de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta, como nos ha contado David, es la mafia autóctona de Calabria y es la mafia
no solamente más poderosa porque le ha hecho el sorpaso a la Cosa Nostra siciliana, sino que además es la más cruel. Es gente chunga. Bastante chunga. Pues va Antonio Veloco, 36 años de la 'Ndrangheta calabresa, pero asentado en Milán, con Andrea Beretta, 49 años, líder histórico de la curva del Inter. Vale. No sé exactamente por qué se pelean, pero la cosa acaba en que el de la 'Ndrangheta, el mafioso, le suelta un disparo Al del Inter. al Ultra. Y el Ultra le responde con 21 puñaladas. Ah, joder. Ojo con el Ultra, ¿eh? Ojo con el Ultra. Y se carga al de la 'Ndrangheta. Y a partir de ahí empieza a investigar tanto la policía como los jueces en Milán y llegan a la conclusión de que efectivamente eso que parecía que estaba contenido y relegado al sur de Italia, en realidad en Milán controla obra pública, obra privada, obra civil, ingeniería, recogida de basuras y también fútbol. Porque O sea, que es un poco la punta del iceberg y de repente Tal los cual. carabinieri dicen, madre mía, la que hay aquí montada. De hecho, hemos hablado con un autor que se llama Giuseppe Catozzela, que es un poco el Roberto Saviano de Milán, Sí. ¿vale? Ujú. Y él me decía, él de hecho tiene un libro que es bastante famoso que se llama Alveare, en italiano quiere decir enjambre, que él me decía que las mafias del sur están operando en el norte como si fueran ovejas laboriosas que de manera muy silenciosa han sido capaces de tejer unas jerarquías que son muy poderosas, invisibles, pero eficaces. Que cuando la policía quiere darse cuenta, ya Descubres se que lo tienes comen ahí ya, la colmena. Claro. ¿No? Y bueno, pues creo que esto de nuevo nos sirve un poco para hablar de cosas que van más allá del fútbol, porque efectivamente es muy real esta situación de control. Tanto controlan que, por ejemplo, han llegado a llamar al entrenador del Inter para pedirle más entradas. Oye, ¿cómo es posible que para la final de la Champions 2023, recordemos Manchester City Sí. contra Inter en Estambul, claro, los grupos ultras, ellos consideran que el 10% de las entradas que tiene cada Es equipo poco. es para ellos. Es para ellos. Ah, vale. Les tocaron... Ellos las reparten o las revenden como quieran. Claro, les tocaron 18.000 entradas, con lo cual al grupo ultra le esperaban 1.800. Y en el momento en el que les llegan 600, los ultras, empujados por las mafias, empiezan a llamar hasta que consiguen que esas 600 que les habían caído se convirtiesen en 1.500 para poder revenderlas y hacer negocio con ellas. Con lo cual, realmente hacen negocio con todo, con el merchandising, con la reventa de entradas, con el contacto con los jugadores, con los puestos de venta de bufandas de los alrededores del estadio, Madre mía. con todo. Están en absolutamente todo. Y hablando también con un antiguo carabiniere de los años 90, me decía, carabiniere que además había operado en Sicilia, en los años más duros, Sí. en los años en los que acaban con los jueces Sí, sí, con que le vuelan el puente, con ¿cómo se llama? Falcone. Falcone sí. y Borsalino. Él me decía, es que esto en Sicilia hace 30 años a la mafia no le importaba, porque era muy poco. Pero ahora el fútbol se ha convertido en un negocio que mueve tanto dinero que para la mafia Claro, que ya ha llamado la atención, claro. comenzado a convertirse en algo que encima además reta un poco el espíritu histórico de la mafia, porque los mafiosos sicilianos decían, es mejor mandar que follar. Meglio manare que foteri, decían. Porque ellos preferían llevar vidas un poco apartadas, Sí. pero lo de mandar molaba mucho. Y Claro. para mandar mucho tenías que estar a la sombra. Ser un poco discreto. En cambio, no hay llama la nada menos atención. discreto que el fútbol. Ya. Y sobre todo ahora, que estamos en la era del ego, en la que muchos líderes de las curvas aparecen en vídeos y en reels y en stories de las redes sociales, hasta el punto de que en este caso de Opia Curva, muchas de las pruebas, la policía no ha tenido que infiltrarse, no ha tenido que colocar Claro, era micrófonos. abrir el Instagram. Claro. Directamente en Instagram. Directamente en Instagram han encontrado las pruebas, las evidencias gráficas de esa relación cada vez más intensa entre curvas y mafias. Claro. Sí. Que no hay nada peor que un like, ¿eh? Ahí No. eso... No, pero tiene bastante sentido también, primero con el personalismo que mueve mucho en la cultura política italiana, y que también está vinculada, por supuesto, con la mafia, y luego también en esta época de hombres fuertes que nos movemos, por supuesto, un capo mafioso no va a ser menos para mostrar esa autoridad y ese No, culto claro, a la claro. personalidad. Claro. Y además es que el fútbol como que te permite también un escaparate para poder llegar a contactar. Me decían, Salvini, por ejemplo, ha sido un habitual de la curva del Milan, ¿no? Y como que te permite, ¿no?, ejercer ahí en un entorno protegido, además con gente que te puede servir para hacer muchas cosas, no todas ellas, prácticamente ninguna legal.
ese entorno de los ultras te permite como, bueno, un escaparate cómodo, un escaparate con tirón entre gente joven, una especie de sport washing a la italiana, sí. ¿no? De caer simpático a partir del fútbol. Y bueno, yo creo que en Brazalete hacíamos este parangón, ¿no? Con el video kill de Radio Star. Nos preguntábamos si Social will kill de Mobster Stars, ¿no? Claro. Si a partir de aparecer tanto y de exhibirse tanto en esas curvas de los estadios, pues a lo mejor a la mafia le va a salir un punto débil por donde los carabinieri, si quieren, y los jueces, si lo desean, pues van a poder atacar. Y entonces, claro, el problema que tenemos es que la infiltración es muy profunda en muchos de los clubes de Italia. No sé si ha habido algún equipo, especialmente en el sur, que entiendo que es donde tiene más arraigo, que haya conseguido eludir el poder de la mafia. De hecho, no, yo, señores, no quiero nada con ustedes. Bueno, ha habido clubes que y que han salido vivos en el intento, eso también es importante. Sí, ha habido clubes que se han fundado con ese objetivo deliberado, como el Gela Calcio en 2006 en Sicilia, y no es ningún sitio al azar, porque Gela es una de las ciudades en las que los mafiosos tenían más presencia. Los aficionados de ese equipo pues, empezaron a sacar, por ejemplo, pancartas de yo no pago el pizzo, que es el impuesto a la Cosa Nostra, un pueblo sin mafia es un pueblo libre, etcétera, etcétera. Estuvieron cerca de ascender a Serie B, pero creo que el caso más reciente y más llamativo es el del Foggia. El Foggia, hace escasos meses, es el primer club que ha sido protegido y al que se le ha aplicado la ley antimafia porque la mafia foggiana, la mafia de la ciudad, quería ya no controlar la curva. Volarles el estadio. No, quería hacerse con la propiedad. Joder. O sea, directamente controlar el club. Sí. Y me decía el compañero, el periodista Catozzela de Milán, me decía, bueno, esto es lo que sabemos, pero yo no pongo la mano en el fuego porque detrás de alguno de estos fondos de inversión secretos, correcto, así, claro, que tiene una sede en un paraíso fiscal, detrás de la cual no sabemos lo que hay, yo no pongo la mano en el fuego porque aquí no haya una mafia. O sea, que no sé hasta qué punto, desde luego, creo que no podemos descartar que la mafia... parar como el asalto frontal, pero vete a saber si a base de dar vueltas por ahí no acaban entrando. Empiezas a tirar del hilo y... Claro. Es difícil descartar que la mafia en algún momento no acabe convirtiéndose en propietaria de algún club, pero Catozzela lo que me decía es que no sé hasta qué punto lo podemos descartar ya. Claro. Sí. Bueno, esto al final pues es un poco la situación que tenemos hoy. O sea, que esto no es de los 70, no es del Padrino, no, esto es hoy, ahora mismo en Italia. Bueno, esto ha sido un repaso también extenso de la historia de Italia. Pero no hemos llegado a las 2 horas, ¿no? No hemos llegado a las 2 horas. Hace un ratillo, mira, lo voy a mirar para comprobarlo. Yo diría que hora y media. Sí, hora y media y un añadido largo. ¿Ah, sí? Han levantado cartelón y han añadido esos de 10 minutos. No, casi 1 hora 45. Ah, bueno, no está mal, muy bien. Eso es. Pues nada, 2 tiempos de 45 minutos con descanso de 15. Pues ya está. Esto ha sido como un partido de fútbol, básicamente. Totalmente. Bueno, un poquito de prórroga ya bueno, casi. Bueno, claro, pero ahora se extienden mucho. Descuentos largos, es verdad. Descuentos largos. Pues hasta aquí este episodio, esta mezcla de fútbol y política, en este caso aplicada a Italia. Yo espero que lo hayas disfrutado. Recuerda apuntarte a Realpolitik. Si te gusta esto, pues oye, te vas allá a Podimo y ahora creo que tienen 60 días gratis, ¿no? Para escucharnos. Sí, y sobre todo el código este de OnPanenka. Eso es fundamental. 10%. Y te suscribes a El Orden Mundial o a Panenka, al que prefieras, la verdad. Que hay que suscribirse a los medios, hay que apoyar a los medios, luego nos quejamos de cómo están los medios de comunicación, pero si no pagamos ninguno, pues no sé de qué nos vamos a quejar. Porque aquí y sobre todo medios independientes, que nos cuesta claro. mucho levantar la persiana cada día, porque no tenemos ningún gran grupo, bueno, ni grande, ni mediano, ni pequeño por detrás. El grupo somos nosotros, básicamente. Pero bueno, que al final eso, tú como consumidor, pues también tienes un papel y tú con tu dinero decides a quién apoyas, a quién no, qué pagas, quién no y qué implica todo eso. Así que apoyar a medios independientes pues siempre es importante. Muchas gracias, David, por acompañarnos hoy con tu camiseta de la Fiore. Nada, un placer. Y sobre todo, muchas gracias, Aitor, por acompañarnos en este episodio, por tantas anécdotas y también por estar juntos en Realpolitik. Ha sido un placer, ya lo sabéis. Me encanta además la climatización que tenemos aquí en el estudio. Sí. O sea, infierno turco. Sí, es verdad, es un poquito Alisa Millén, ¿no? El estadio del Galatasaray. Exactamente. Nada, un placer, chicos. Ya sabéis que Panenka y el Orden Mundial, como diría aquel, han nacido para jugar juntos. Exactamente. También si te gusta esto,
pues oye, que se note, que al final a lo mejor de este crossover salen muchas más cosas. Así que gracias por vernos, gracias por escucharnos en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Amazon, en Apple y también en Podimo, que hay gente que escucha No es el fin del mundo en Podimo. Y nos vemos aquí muy pronto en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.